Antes de que nos sumerjamos en esta historia, quiero invitarte a detener el paso del tiempo por unos minutos, a que cierres los ojos, a que respires despacio y escuches como si alguien te contara un secreto al oído, un secreto que ha permanecido escondido entre las páginas polvorientas de la historia. Hoy, en este viaje con Testigo del Tiempo, vamos a caminar juntos por la vida de un hombre que nació con el peso de un imperio sobre sus hombros. Un hombre convertido en símbolo antes de poder ser persona y que terminó sus días en la más extraña de las soledades. Esta es la historia del último emperador de China, contada sin prisa, con calma, como si el murmullo del pasado nos arrullara mientras viajamos en la memoria de un mundo que ya no existe. Si disfrutas de este tipo de relatos, te invito a unirte a esta comunidad. Suscríbete, comparte y sé parte de quienes viajan conmigo por los misterios del tiempo. Porque la historia, cuando se cuenta así, se convierte en un refugio, en un espejo y en un susurro. Imagina que eres un niño de apenas 2 años. Apenas sabes pronunciar palabras completas. Apenas distingues la lógica entre el día y la noche. Y sin embargo, te dicen que eres el hijo del cielo. Te colocan en un trono. Te rodean de hombres adultos que inclinan sus cuerpos ante ti y te hacen repetir gestos y palabras que no comprendes. Esa fue la vida que comenzó para Aisin Yoro Puyi, el último emperador de China. Su infancia no estuvo marcada por juegos inocentes ni por carreras entre amigos, sino por un guión rígido que lo obligaba a representar un papel que jamás había elegido. La ciudad prohibida, ese complejo majestuoso de palacios, patios, templos y pasillos que se extiende en el corazón de Pekín, se convirtió en su cárcel dorada. Para millones de personas en el mundo exterior, aquel niño era la encarnación de una tradición de siglos, el portador del mandato del cielo, el último descendiente de la dinastía Qing. Pero para él aquella vida no era más que una sucesión interminable de días iguales, llenos de reglas incomprensibles y de una soledad silenciosa. La ciudad prohibida, con sus muros rojos interminables y sus tejados amarillos brillando bajo el sol, parecía un mundo encantado. Los corredores estaban adornados con caligrafías antiguas, dragones tallados en madera y piedra, lámparas de aceite que arrojaban destellos suaves durante la noche. Los patios interiores olían a incienso y a maderas húmedas, mientras que los jardines albergaban flores cuidadas con detalle. Todo era símbolo. Todo era ritual, todo era grandeza. Y, sin embargo, aquel niño emperador no podía tocar nada de eso con libertad. Su despertar diario era una ceremonia en sí misma. Los eunucos entraban en silencio, lo vestían con túnicas de seda bordadas con dragones dorados que pesaban más de lo que podía soportar. No podía elegir sus ropas, ni sus comidas, ni sus horarios. Su desayuno era un desfile de platos que no comprendía. Arroz blanco, verduras al vapor, sopas ligeras servidas en tazones de porcelana finísima. Aquel lujo para él no era un privilegio, sino una carga. Todo lo que tocaba debía estar medido, controlado, supervisado. Los sirvientes se movían como sombras a su alrededor. Cuando intentaba correr, alguien lo detenía. Cuando quería llorar, alguien lo corregía. Cuando deseaba preguntar, alguien le respondía con evasivas o con fórmulas arcaicas. Crecía rodeado de adultos que lo trataban como a un dios, pero no como a un niño. Nadie le contaba cuentos para dormir. Nadie le abrazaba por consuelo. Nadie compartía con él la inocencia de la infancia. El contraste era brutal. Por fuera, todo parecía esplendor. Por dentro, todo era vacío. Puyi creció conociendo los sonidos de los tambores ceremoniales, el aroma de las lámparas de aceite, el tacto frío del mármol de los pasillos, pero no conoció la risa de otros niños, ni la sencillez de ensuciarse las manos jugando en la tierra. Más allá de la muralla de la ciudad prohibida, China se transformaba. La revolución había estallado en 1911 y la dinastía Qing había abdicado formalmente en el año siguiente, pero dentro del palacio, todo continuaba como si nada hubiera cambiado.
Los cortesanos seguían inclinándose. Los eunucos seguían pronunciando títulos. Las ceremonias continuaban. Era una farsa prolongada. Un teatro en el que el actor principal era un niño que ni siquiera entendía el guión. Uno de los recuerdos más reveladores de su vida fue aquel día en que intentó abrir una puerta por sí mismo. No pudo. Nunca antes había tocado un picaporte. Siempre había habido alguien que abría y cerraba cada puerta por él. Aquella incapacidad, tan sencilla y tan absurda, mostraba hasta qué punto estaba desconectado del mundo real. En esa infancia atrapada entre protocolos, Puggy aprendió pronto que su voz no tenía peso. Todo lo que hacía estaba decidido por otros. ¿Qué debía decir? ¿Cómo debía sentarse? ¿Cuándo debía reír o permanecer serio? Incluso los momentos de juego eran diseñados como ejercicios de protocolo. Le daban pequeños objetos ceremoniales como juguetes y lo rodeaban de eunucos que lo observaban en todo momento. Su vida era un teatro en el que él nunca escribió sus líneas. Los días en la ciudad prohibida se sucedían con la monotonía de un reloj sin agujas. Amanecía, lo vestían, lo llevaban a las salas ceremoniales, lo hacían recibir saludos rituales, lo alimentaban, lo acostaban temprano. Nunca vio un mercado, nunca escuchó los gritos de vendedores ambulantes, nunca probó comidas callejeras, nunca tuvo la experiencia de mojarse bajo la lluvia sin que alguien corriera a cubrirlo. El emperador niño vivía en un universo artificial donde la espontaneidad estaba prohibida. Y lo más triste de todo es que, aunque era llamado Hijo del Cielo, su vida estaba marcada por una ausencia total de libertad. Era dueño de todo y al mismo tiempo de nada. El mundo en el que creció Puggy era una paradoja constante. Por un lado, un escenario de lujo, solemnidad y esplendor arquitectónico. Por otro, una rutina asfixiante, donde cada detalle de su existencia estaba medido, regulado y repetido, con una monotonía casi ritual. El joven emperador no conocía lo que era el azar. No conocía el bullicio, la improvisación ni la sorpresa. Todo en su vida era previsible, como si estuviera atrapado en un reloj gigantesco cuyo péndulo marcaba el paso de cada día sin variar jamás su ritmo. Dentro de la ciudad prohibida, cada amanecer estaba acompañado por un conjunto de sonidos que solo pertenecían a ese espacio. Los pasos de los eunucos deslizándose con cuidado sobre los pisos de piedra, el murmullo de plegarias recitadas en los templos interiores, el repiqueteo ocasional de campanas ceremoniales. Puggy despertaba no con la voz cálida de una madre ni con el canto de los pájaros, sino con la entrada cuidadosa de sirvientes que traían agua perfumada para lavar su rostro y ropa de seda cuidadosamente doblada. Era vestido como un emperador, aunque él seguía siendo un niño. Los bordados de dragones dorados cubrían sus túnicas. Los cinturones de seda lo apretaban con incomodidad. Los sombreros ceremoniales lo hacían sentir ridículo. El emperador, incluso en la intimidad de su alcoba, debía parecer un símbolo de poder. No había espacio para la sencillez. La alimentación también estaba regulada. Las cocinas imperiales preparaban cada mañana una gran variedad de platos, siguiendo protocolos antiguos que estipulaban qué debía comer el emperador en cada estación del año. Sin embargo, Puggy, como niño, no comprendía nada de eso. A veces se negaba a probar la comida, otras veces jugaba con los palillos como cualquier pequeño. Pero siempre había alguien observando, siempre un eunuco dispuesto a corregirlo, siempre una mirada que lo recordaba. Tú no eres un niño, eres el Hijo del Cielo. Los patios del palacio eran vastos, pero no le pertenecían. Podía caminar en ellos solo acompañado, bajo la mirada de los eunucos y cortesanos. Nunca podía correr libremente, nunca podía esconderse tras un árbol, nunca podía mojarse las manos en una fuente sin permiso. Todo movimiento suyo debía ser digno, calculado, imperial. Esa solemnidad sofocante se grabó en su memoria como una carga.
Incluso los juegos estaban restringidos. En lugar de juguetes simples, como los que cualquier niño del pueblo podía tener, a Pudgy le daban pequeños objetos rituales, figurillas de jade, cajas de incienso, pinceles de caligrafía. Eran objetos bellos, sin duda, pero no eran juguetes. Eran extensiones del símbolo imperial. Así, mientras los niños comunes de Pekín jugaban en las calles con cometas de papel, pelotas improvisadas o muñecos de barro, Pudgy debía conformarse con jugar a ser emperador aún sin entender qué significaba aquello. La educación del emperador niño estaba marcada por una estricta separación del mundo exterior. Los tutores designados por la corte le enseñaban las escrituras clásicas, los rituales confucianos, la historia de las dinastías pasadas. Pero toda esa enseñanza estaba teñida por un tono de solemnidad que no dejaba espacio a la curiosidad natural de un niño. Aprender no era un juego ni un descubrimiento, era una obligación ritual. Las palabras debían memorizarlas de manera exacta, los textos repetidos hasta el cansancio, sin posibilidad de error. En ese ambiente, el joven emperador desarrolló una relación extraña con la autoridad. Desde el punto de vista simbólico, él era la máxima autoridad de todo un imperio, pero en la práctica no podía decidir absolutamente nada. Sus tutores decidían qué debía leer, los eunucos decidían qué debía comer, los cortesanos decidían qué debía decir en las ceremonias. Era tratado como un dios, pero vivía como un prisionero. Uno de los elementos más extraños de su vida era la relación con los eunucos. Estos hombres, que habían renunciado a su vida personal para servir en la corte, estaban en todas partes, vestían con túnicas sencillas, se movían con pasos silenciosos y siempre estaban atentos a los caprichos o necesidades del emperador. Eran sus cuidadores, pero también sus vigilantes. Nunca estaba solo. Siempre había un par de ojos observando, una figura al acecho. Esa vigilancia constante lo aislaba aún más. La soledad era profunda. Aunque estaba rodeado de personas, ninguna podía tratarlo como un igual. No había otros niños con quienes jugar, ni amigos con quienes compartir secretos. Las risas espontáneas eran consideradas inapropiadas. El contacto físico era limitado, medido, controlado. Nadie lo abrazaba de manera sincera. Nadie lo consolaba cuando lloraba de cansancio o de miedo. En ese vacío emocional, creció con la sensación de ser diferente, no superior, sino separado. El exterior de la ciudad prohibida era para él un mundo completamente desconocido. Las calles de Pekín, llenas de mercaderes, olores a comida, vendedores ambulantes y templos bulliciosos, le eran inaccesibles. Todo lo que conocía del mundo exterior le llegaba a través de relatos, o más tarde, de la influencia de algún tutor extranjero. Esa desconexión lo convirtió en un emperador ignorante de la vida común, incapaz de comprender lo que significaba ser un ciudadano normal. Con el paso de los años, su rutina se volvió cada vez más absurda. Seguía recibiendo reverencias de cortesanos que ya no representaban un poder real. Seguía participando en ceremonias imperiales que en realidad no tenían significado alguno en el nuevo contexto republicano. Era un emperador de papel, sostenido por una ficción que todos fingían creer. Ese teatro constante marcó su carácter. Se acostumbró a vivir en medio de mentiras solemnes, a escuchar palabras huecas de obediencia, a desempeñar un rol vacío. Y lo más paradójico es que, aunque sabía en su interior que nada de aquello era real, no podía escapar. No conocía otra vida. La ciudad prohibida era su universo entero, y todo lo demás era apenas un eco distante. Así fue como Pudgy pasó su infancia, atrapado en una rutina de lujos que no eran lujos, en un palacio que era un escenario, en una vida que parecía grandiosa pero que estaba vacía de humanidad. La grandeza imperial se había reducido a un conjunto de rituales sin alma, y en medio de todo ello, un niño crecía en soledad, incapaz de distinguir entre lo que era verdadero y lo que era mera representación.
En ese contraste entre esplendor y vacío, se encuentra la esencia de su infancia. Un emperador que lo tenía todo y que, al mismo tiempo, no tenía nada. La infancia de Puyi, vista desde afuera, parecía el sueño de cualquier hombre ambicioso. Vivir rodeado de tesoros, caminar por pasillos adornados con dragones, sentarse en tronos bañados en oro y ser servido por decenas de personas que lo reverenciaban como si fuera un ser divino. Pero desde adentro, esa misma vida era un laberinto de sombras y de repeticiones, un lugar donde cada día se parecía demasiado al anterior, donde las horas pasaban sin novedad y donde la soledad pesaba más que la seda de sus túnicas. Uno de los elementos más llamativos de su vida cotidiana era la manera en que se le enseñaba a relacionarse con el tiempo. Para los demás niños, el tiempo transcurre marcado por juegos, descubrimientos, aprendizajes espontáneos. Para Puyi, el tiempo era una ceremonia. Desde que despertaba hasta que cerraba los ojos en su cama, todo seguía un guión fijo. No existía la improvisación. No existían los cambios repentinos. No había espacio para el azar. El amanecer era siempre igual. Un eunuco abría la puerta, otro sostenía un cuenco de agua tibia, otro más preparaba la ropa ceremonial. El emperador niño apenas debía mover sus manos. Todo se hacía por él. El agua con la que lavaba su rostro estaba ligeramente perfumada con pétalos de flores. El aroma era suave, pero constante. Cada mañana, el mismo gesto, el mismo olor, la misma textura del paño que secaba su piel. En lugar de despertar con la frescura de la infancia, con el bullicio de un hogar lleno de voces familiares, lo hacía en medio de un ritual mecánico. Cuando llegaba la hora de vestirse, el proceso era aún más distante. No se trataba de elegir una camisa o unos pantalones. Se trataba de vestir al símbolo. Cada prenda tenía bordados específicos. Dragones, nubes, montañas, todos cargados de significados ancestrales. Los cinturones de seda eran apretados con precisión. Los sombreros incómodos y pesados se colocaban sobre su cabeza con solemnidad. Aquello no era vestirse, era transformarse en una estatua viviente, en una representación ambulante del poder imperial. Y lo irónico era que aquel niño, que debía parecer todopoderoso, no podía siquiera decidir si quería usar algo más sencillo o más ligero. La comida era otro ritual. En lugar de sentarse en una mesa familiar, en compañía de padres o hermanos, Puyi comía rodeado de sirvientes que observaban cada movimiento. Los platos llegaban ordenados en bandejas, cada uno colocado en vajillas de porcelana fina, pintada con motivos imperiales. Había arroz blanco, sopas claras, verduras cocidas con cuidado, pescado en pequeñas porciones. Los olores eran delicados, las texturas variadas, pero el niño no encontraba alegría en ello. Comer era un acto ceremonial, no un placer. Si dejaba un plato intacto, alguien lo retiraba en silencio, sin reproche, pero también sin cariño. No había quien le preguntara, ¿quieres más? O, ¿te gustó? Era alimentado como un ídolo, no como un ser humano. El ambiente del palacio estaba cargado de símbolos. Cada pared mostraba caligrafías, cada sala tenía estandartes, cada corredor estaba vigilado por la mirada pétrea de estatuas guardianas. El aire estaba impregnado del olor del incienso, que nunca desaparecía del todo, ni de día ni de noche. El sonido de pasos medidos sobre los pisos de mármol era constante. No había risas infantiles, no había gritos de juego. El silencio era tan profundo que cualquier palabra pronunciada parecía retumbar. En ese entorno, el joven emperador fue creciendo con una noción distorsionada del contacto humano. Nadie lo trataba como a un igual. Los eunucos lo cuidaban, pero su cuidado no era afecto, era obediencia, era protocolo, era deber.
Las nanas o institutrices lo miraban con respeto, nunca con ternura. Los cortesanos lo reverenciaban, nunca lo abrazaban. Y así, desde sus primeros años, Puggy conoció un tipo de soledad que muy pocos pueden imaginar. La soledad de estar rodeado de gente, pero sin compañía real. Ese aislamiento se profundizó con el tiempo. Cuando intentaba interactuar de manera espontánea, siempre encontraba límites. Si corría, lo detenían. Si lloraba, lo corregían. Si preguntaba, lo miraban con incomodidad. Su curiosidad infantil no encontraba espacio para florecer. Todo lo que debía saber estaba ya decidido. Todo lo que debía hacer estaba ya escrito. Y lo que quedaba en el medio era un vacío que se llenaba con una creciente sensación de extrañeza. El emperador, niño, en realidad, no entendía que su imperio ya había caído. En su mundo, todo parecía igual. La corte seguía rindiéndole honores. Las ceremonias continuaban. Los eunucos repetían fórmulas arcaicas. Pero fuera de los muros de la ciudad prohibida, China había cambiado. La república había nacido. Los ejércitos de los señores de la guerra se disputaban territorios, y el país entero buscaba una nueva identidad. Para Puggy, sin embargo, nada de eso existía. Su universo seguía siendo el mismo escenario cerrado, un teatro que fingía que el pasado aún estaba vivo. Esa contradicción moldeó su personalidad de un modo peculiar. Creció desconfiado, siempre esperando ser manipulado, siempre consciente de que las palabras a su alrededor no eran sinceras. Al mismo tiempo desarrolló una dependencia profunda de quienes lo rodeaban, porque nunca había aprendido a valerse por sí mismo. El emperador que no podía abrir una puerta, que no sabía atarse los zapatos, que desconocía el valor de una moneda, se formó precisamente en esos años de encierro ritual. La ciudad prohibida era un palacio lleno de símbolos, pero para él era una prisión de rutinas. Sus días eran una sucesión de gestos mecánicos. Levantarse, vestirse, comer, recibir reverencias, asistir a ceremonias, volver a dormir. Cada día, idéntico al anterior. No había futuro ni pasado, solo una repetición interminable. Y en ese vacío, el joven Puggy aprendió que ser emperador significaba, paradójicamente, no tener poder. Era la máxima autoridad simbólica, pero no podía tomar decisiones sobre su propia vida. Era reverenciado como un dios, pero tratado como un objeto. Era el dueño de todo y al mismo tiempo, esclavo de todos. Ese contraste es lo que hace de su infancia un relato tan extraño y perturbador. Una vida que parecía gloriosa desde afuera, pero que en su esencia era profundamente desoladora. Una vida en la que la abundancia de lujos solo servía para esconder la ausencia de humanidad. La infancia de Puggy en la ciudad prohibida fue un desfile de repeticiones. Cada pasillo, cada sala, cada ritual parecía diseñado para recordarle quién era, o mejor dicho, quién debía parecer ser. Pero, bajo esa superficie impecable, se escondía una verdad silenciosa. El niño que debía representar la continuidad de un imperio no tenía ni voz ni libertad. Lo más desgarrador de su vida cotidiana era la falta de contacto humano auténtico. Desde el momento en que despertaba hasta que volvía a dormir, siempre estaba rodeado de personas, y sin embargo, estaba completamente solo. Nadie podía acercarse a él como a un igual. Los eunucos y sirvientes lo trataban con un respeto rígido. Sus tutores lo observaban como a un símbolo. Incluso sus parientes lo contemplaban con la distancia del protocolo. Para un niño que necesita afecto, juego y espontaneidad, aquella soledad era un muro invisible, más duro que cualquier piedra de la muralla que rodeaba el palacio. La ciudad prohibida tenía sus propios sonidos característicos. En las mañanas, el chirrido de las grandes puertas de madera marcaba el inicio de las rutinas. Después,
El tintineo de campanillas y el murmullo de plegarias llenaban el aire. A lo lejos, podía escucharse el eco de pasos sobre las losas de piedra, un sonido hueco que parecía repetirse infinitamente en aquel complejo de pasillos interminables. Para Puggy, esos ruidos eran parte del tejido mismo de su vida. No había voces infantiles, no había carcajadas. El sonido más cercano a un juego era el roce de los pinceles sobre el papel cuando practicaba caligrafía. Los olores también lo acompañaban siempre. El incienso ardía constantemente en templos y altares interiores. El humo, delicado pero persistente, impregnaba las habitaciones. Había aromas de maderas antiguas, de barnices, de tapices bordados que llevaban años acumulando polvo. Incluso la comida tenía un olor repetitivo: el arroz al vapor, las verduras cocidas, las sopas claras. Todo olía a rutina. El contacto físico era casi inexistente. Puggy no conoció el abrazo de una madre cada mañana, ni la mano de un padre que lo guiara. Los eunucos lo vestían, pero lo hacían con la precisión de un ritual, no con el cuidado cálido de una familia. Cada movimiento era calculado: alzar los brazos, extender las manos, girar la cabeza. Vestirlo era como preparar un objeto ceremonial, no como ayudar a un niño. Esa frialdad se convirtió en su primera escuela emocional. Aprendió a no esperar cariño donde solo había deber. Su educación, estricta y sin pausa, se centraba en textos clásicos, en rituales confucianos, en recitar fórmulas que poco entendía. La disciplina era rígida. Los tutores insistían en la memoria, en la repetición, en la perfección formal. Nunca había espacio para preguntas inocentes, nunca para dudas curiosas. Se esperaba de él no la chispa de la inteligencia infantil, sino la seriedad de un adulto. Esa falta de libertad intelectual lo marcó profundamente. Aprendió a repetir, a obedecer, pero no a crear ni a cuestionar. La paradoja de su vida se veía con mayor claridad cuando se le compara con los niños comunes de su época. Mientras los hijos de campesinos corrían por campos abiertos, chapoteaban en charcos tras la lluvia o ayudaban a sus familias en labores sencillas, el emperador niño estaba sentado en una sala oscura, practicando caligrafía bajo la atenta mirada de un tutor. Mientras los niños de las calles de Pekín hacían volar cometas de papel, improvisaban juegos con piedras o perseguían perros callejeros, Puggy era llevado con solemnidad a ceremonias donde debía mantener el rostro serio y el cuerpo inmóvil. Esa diferencia radical lo aislaba no solo físicamente, sino también emocionalmente. Jamás conoció lo que era la normalidad. En algún punto, la rutina se convirtió en resignación. El joven emperador ya no intentaba rebelarse, ya no buscaba correr o reír. Aceptaba el guión que le imponían. Caminaba con dignidad impostada, comía en silencio, repetía palabras que no entendía. Así aprendió la lección más dura de su vida, que el poder que se le atribuía no era más que una máscara. Él, que era reverenciado como soberano de millones de personas, no podía decidir ni siquiera qué juguete tener en sus manos. Pero ese aprendizaje no fue inmediato. Hubo momentos de frustración, de rabia contenida, de lágrimas sofocadas en silencio. La ciudad prohibida, con toda su belleza arquitectónica y su riqueza cultural, era para él un escenario de tristeza. Cada dragón tallado en madera, cada caligrafía colgada en los muros, cada trono vacío en los salones ceremoniales, era un recordatorio de la grandeza que debía encarnar, pero que nunca pudo sentir como propia. Los primeros destellos de diferencia llegaron cuando conoció a su tutor occidental, Reginald Johnston,
un escocés enviado para enseñarle un poco de cultura moderna. Johnston le mostró objetos extraños, relojes, gafas, libros ilustrados con escenas de ciudades extranjeras. Para Pudgy, aquello fue como abrir una ventana a un mundo desconocido. Por primera vez, comprendió que más allá de los muros del palacio existía otro universo, un universo lleno de gente que vivía de manera distinta, que no lo reverenciaba ni lo trataba como un dios. Ese contacto, aunque limitado, encendió en él una chispa de curiosidad. Y sin embargo, esa chispa fue rápidamente apagada por la rigidez de la corte. Los eunucos y cortesanos desconfiaban de la influencia extranjera. Querían mantenerlo dentro del teatro imperial, atrapado en la ficción de que aún gobernaba. Pudgy quedó dividido entre dos mundos, el mundo cerrado de los rituales antiguos y el mundo tentador de la modernidad. Esa tensión sería la semilla de muchas contradicciones en su vida adulta. Al cerrar esta primera parte de su vida, la imagen es clara. Un niño que debía ser emperador, pero que nunca pudo ser simplemente un niño. La rutina diaria en la ciudad prohibida no lo formó como gobernante, sino como prisionero de un símbolo. Y esa contradicción lo acompañaría para siempre, incluso cuando, años más tarde, se le ofreciera otro trono ficticio en Manchukuo. El joven Pudgy vivía en un escenario diseñado para impresionar, pero no para acoger. La ciudad prohibida, con sus muros infinitos y sus salones solemnes, era una jaula donde cada rincón hablaba de grandeza y al mismo tiempo de vacío. Los tronos permanecían listos para ceremonias que apenas tenían significado. Los patios estaban barridos con esmero, aunque nadie los recorría libremente. Los estandartes colgaban como recordatorios de un poder que ya no existía. Para el emperador niño, cada objeto y cada espacio se transformaron en símbolos de una vida donde todo estaba marcado por la apariencia y nada por la realidad. Uno de los elementos más fascinantes de su rutina era el silencio. Un silencio tan denso que parecía tangible. No era el silencio amable de una casa en calma, sino el silencio ceremonial, impuesto, vigilado, cuando los eunucos caminaban por los pasillos. Sus pasos eran suaves, medidos, casi invisibles. Cuando se hablaba, se hacía en voz baja, como si cada palabra pudiera alterar el equilibrio de aquel universo artificial. Para un niño, ese silencio era una carga. Su instinto natural era preguntar, gritar, reír. Pero desde sus primeros días, aprendió que el ruido era inapropiado, que la espontaneidad era incorrecta. Así, fue modelado no como un niño, sino como un ídolo en miniatura. Ese molde ceremonial incluía gestos que debía repetir constantemente. Cómo debía inclinar la cabeza, cómo debía mirar a los visitantes, cómo debía sentarse en el trono, cómo debía recibir las reverencias. Cada movimiento suyo era ensayado, corregido, perfeccionado. No había espacio para errores. En las ceremonias, si levantaba la mirada en el momento inadecuado, un tutor lo reprendía. Si bostezaba por cansancio, lo obligaban a recomponerse. Aprendió pronto que su cuerpo no le pertenecía. Era un instrumento para la representación. Pero lo más extraño era la relación con sus propios deseos. Si un niño común quiere correr, jugar, ensuciarse, pide hacerlo o simplemente lo intenta. Pudgy, en cambio, entendió desde temprano que sus deseos no importaban. No podía decir, quiero esto o prefiero aquello. Cada intento de expresar voluntad encontraba un muro. Así, poco a poco, sus propios impulsos se fueron apagando. Se volvió un niño serio, introspectivo, desconfiado. No porque su carácter lo dictara, sino porque el ambiente lo obligaba. En medio de esa rutina, los eunucos se convirtieron en sus figuras más constantes. Eran ellos quienes lo despertaban, quienes lo vestían, quienes lo acompañaban a cada paso. Y aunque parecían sus guardianes, en realidad eran también sus vigilantes.
Cada uno tenía intereses propios. Cada uno formaba parte de intrigas pequeñas dentro de la corte. Algunos trataban de ganarse su simpatía para conseguir favores. Otros lo manipulaban para mantener su posición. Para el niño emperador, esa red de intereses era incomprensible, pero sentía el peso de las miradas, la falsedad de las sonrisas, la falta de autenticidad en cada palabra. Creció, por lo tanto, desconfiando incluso de quienes estaban más cerca. Aún en medio de todo ese control, había momentos de curiosidad que se filtraban. Cuando un rayo de sol entraba por los ventanales y se reflejaba en los mosaicos, Puggy se quedaba mirando los destellos, como si fueran un juego secreto entre él y la luz. Cuando el viento movía las cortinas de seda, imaginaba que eran fantasmas recorriendo los salones. En los jardines, aunque siempre vigilado, observaba insectos, mariposas y pequeños pájaros. Esas criaturas libres lo fascinaban, porque representaban lo que él nunca podía ser. Espontáneas, ligeras, capaces de moverse sin permiso. A medida que crecía, empezó a intuir que su vida era diferente a la de cualquier otro niño, pero no en el sentido de privilegio, sino en el de carencia. Escuchaba rumores de la ciudad, noticias que llegaban hasta los muros, relatos de mercados bulliciosos, de niños que volaban cometas en las calles, de familias que compartían cenas animadas. Para él, todo eso era un mundo imaginario, un cuento que jamás conocería. La ciudad prohibida era todo su universo y el mundo real le parecía una ficción. El aprendizaje fue otro punto clave en su aislamiento. Los textos clásicos que debía memorizar eran, en teoría, enseñanzas de sabiduría, pero para Puggy eran cadenas de palabras que repetía sin sentir. No había espacio para que preguntara el porqué de las cosas, ni para que explorara lo que le interesaba. La educación estaba diseñada no para despertar curiosidad, sino para imponer obediencia. Así se convirtió en un niño erudito en palabras antiguas, pero ignorante de lo cotidiano. Y lo cotidiano, de hecho, era lo que más le faltaba. Nunca supo cómo encender un fuego, cómo preparar un plato sencillo, cómo vestirse sin ayuda. Nunca había manejado dinero, ni había visto de cerca el trabajo físico de las manos campesinas. Mientras otros niños aprendían desde temprano las habilidades básicas de la vida, él era incapaz de abrir una puerta. Esa incapacidad, que podría parecer anecdótica, era en realidad la metáfora más clara de su existencia. El emperador que no podía cruzar un umbral por sí mismo. En el corazón de la ciudad prohibida, entre dragones tallados, seda bordada y ceremonias vacías, crecía un niño que no era dueño de sí. Y lo más inquietante es que, en ese encierro, se iba gestando un destino mayor, porque aquella infancia sin libertad no solo lo marcó emocionalmente, también lo convirtió en presa fácil de quienes, años después, quisieron manipularlo. Un hombre que nunca aprendió a decidir por sí mismo siempre será vulnerable a quienes decidan por él. La paradoja de la vida de Puggy es que lo que parecía un privilegio, ser emperador de China, era en realidad una condena. Y cada detalle de su infancia lo demuestra. El silencio impuesto, los rituales repetidos, la falta de cariño, la ausencia de libertad, la incapacidad para lo cotidiano. Todo eso moldeó al último emperador no como un gobernante, sino como un prisionero de su propio título. La infancia de Puggy, marcada por la rutina ceremonial y la soledad de la ciudad prohibida, estaba destinada a terminar de manera abrupta. Aun cuando parecía que aquel mundo podía prolongarse indefinidamente, con eunucos y cortesanos fingiendo que el imperio aún existía, la realidad del exterior acabó imponiéndose. El niño que había sido coronado hijo del cielo no podía permanecer eternamente en un escenario vacío. La historia de China avanzaba a un ritmo implacable, y tarde o temprano, los muros rojos del palacio dejarían de protegerlo. El momento decisivo llegó en el año 1924.
Puyi tenía 18 años cuando Feng Yuxiang, uno de los señores de la guerra más poderosos del período, llevó a cabo un golpe en Pekín. En medio del caos político, Puyi fue expulsado de la ciudad prohibida. La forma en que se desarrolló aquella salida fue profundamente simbólica. No fue un acto solemne. No hubo procesiones ni rituales. Fue casi un destierro clandestino. En la oscuridad de la noche, acompañado por un pequeño grupo de sirvientes y eunucos leales, el último emperador de China salió por una puerta lateral del palacio que había sido su mundo entero. El contraste era tan marcado como desgarrador. Durante toda su vida, Puyi había sido tratado como el centro del universo. Cada paso suyo había sido vigilado. Cada palabra suya había sido medida. Y de pronto, era un hombre joven caminando hacia el exterior sin un plan claro, sin un lugar seguro donde ir, sin la protección de los muros imperiales. Los dragones dorados que lo habían rodeado desde su infancia ya no estaban. En su lugar, las calles de Pekín se abrían como un espacio extraño, hostil y lleno de incertidumbre. Al principio, encontró refugio en residencias privadas de familias aristocráticas que aún lo veían como un símbolo del viejo orden. Sin embargo, su posición era frágil. El poder real estaba en manos de caudillos militares, de señores de la guerra que dominaban distintas regiones de China, y ninguno de ellos tenía interés en restaurar la dinastía Qing. Puyi se convirtió en un huésped incómodo, un recuerdo viviente del pasado, venerado en palabras, pero inútil en los hechos. Fue en ese contexto cuando decidió trasladarse a la concesión japonesa en la ciudad de Tianjin. Aquella mudanza marcaría un nuevo capítulo en su vida, lleno de intrigas y manipulaciones. Tianjin, en aquel entonces, era una ciudad dividida en concesiones extranjeras, barrios controlados por franceses, británicos, alemanes, japoneses. Cada uno tenía sus propios edificios de estilo europeo, sus calles adoquinadas, sus banderas izadas. Para Puyi, llegar allí fue como entrar en un mundo completamente distinto. Por primera vez en su vida, pudo ver automóviles circulando con naturalidad, tranvías eléctricos avanzando por rieles, extranjeros paseando por avenidas amplias, mujeres vestidas con ropa moderna y hombres con trajes occidentales. Después de la rigidez ceremonial de la ciudad prohibida, aquel ambiente parecía caótico y fascinante al mismo tiempo. Y sin embargo, esa aparente libertad estaba enmarcada en una nueva forma de encierro: la vigilancia constante de los japoneses. Los oficiales nipones, especialmente el ejército de Kwantung, lo habían identificado como una pieza fundamental en su estrategia para controlar Manchuria. Para ellos, Puyi no era un exiliado cualquiera. Era el descendiente de la dinastía Qing, un símbolo con el que podían justificar sus ambiciones imperialistas. Comenzaron entonces una labor de seducción política. Le ofrecieron seguridad, lo rodearon de atenciones, lo colmaron de promesas de restauración imperial. Le hicieron creer que todavía podía ser el soberano legítimo, que todavía podía recuperar un trono, que el mandato del cielo seguía sobre su cabeza. Puyi, formado en un ambiente de ficción y ceremonial vacío, era particularmente vulnerable a esa narrativa. Desde niño había aprendido que su identidad no existía fuera del título imperial. Ser emperador no era solo un cargo para él, era el núcleo de su ser, la razón misma de su existencia. Así que cuando los japoneses le prometieron restaurar la gloria de su familia, se aferró a esa esperanza con la intensidad de quien necesita una razón para seguir viviendo. En Tianjin, su vida cotidiana fue distinta a la de la ciudad prohibida, pero igualmente artificial. Tenía un entorno más abierto, sí, con acceso a objetos occidentales, con la posibilidad de leer revistas extranjeras, con la presencia de visitantes curiosos. Pero cada movimiento suyo estaba vigilado.
Cada palabra era observada, cada gesto registrado. No estaba libre, estaba en una vitrina distinta. La paradoja de Puyi comenzaba a repetirse en una nueva etapa. Parecía tener libertad, pero en realidad seguía siendo un prisionero. Solo que esta vez su prisión no estaba hecha de muros rojos, sino de promesas políticas. El siguiente paso en esta transición sería aún más radical: aceptar el papel de emperador de Manchukuo, el estado títere creado por Japón en Manchuria. Pero antes de llegar a ese punto, su estancia en Tianjin fue un período de ilusiones, de confusión y de dependencia. Allí, entre embajadas extranjeras y cafés occidentales, comenzó a ver un mundo que nunca antes había imaginado, y al mismo tiempo comenzó a hundirse en una red de manipulaciones que marcarían su destino. El niño emperador que no podía abrir una puerta en la ciudad prohibida se convertía ahora en un hombre que creía poder abrir las puertas del poder nuevamente. Pero lo que no sabía es que esas puertas conducían no a un trono verdadero, sino a un escenario aún más vacío que el de su infancia. El traslado de Puyi a Tianjin había sido el primer paso de un proceso cuidadosamente diseñado por los japoneses. Allí lo rodearon de lujos, lo trataron como a un invitado distinguido y, sobre todo, lo colmaron de promesas de restauración. Esa seducción política encontró terreno fértil en un hombre marcado por la nostalgia de un poder que nunca había ejercido realmente. En Tianjin, Puyi vivió como en un limbo. No era emperador, pero tampoco era un ciudadano común. Era, una vez más, un símbolo esperando a ser usado. El año 1931 fue decisivo. El incidente de Mukden, provocado por el ejército de Kwantung, sirvió como excusa para la invasión japonesa de Manchuria. En pocos meses, Japón había ocupado la región, instalando bases militares y comenzando a diseñar un estado títere que sirviera de fachada para su expansión imperial. Ese estado necesitaba una figura que le diera apariencia de legitimidad, y los ojos de Tokio no tardaron en posarse sobre Puyi. Para los estrategas japoneses, Puyi era perfecto. Como descendiente de la dinastía Qing, tenía una conexión histórica con Manchuria, el lugar de origen de su familia. Su figura podía ser presentada al mundo como una restauración legítima, aunque todos supieran que en realidad no era más que un peón en un tablero mucho más grande. Lo que buscaban no era un gobernante, sino un estandarte. La invitación formal llegó a Puyi en forma de halago y promesa: volver a ocupar un trono, volver a ser emperador, volver a ser tratado como hijo del cielo. El eco de esas palabras despertó en él un deseo profundo. Había pasado años vagando como un aristócrata sin poder en Tianjin, humillado en silencio por haber sido expulsado de la ciudad prohibida. Ahora se le ofrecía lo que parecía una segunda oportunidad. El viaje hacia Manchuria fue, en sí mismo, un teatro cuidadosamente organizado. Los japoneses lo trasladaron con escoltas, lo recibieron con desfiles, lo instalaron en palacios preparados especialmente para él. La propaganda japonesa lo mostraba como un retorno triunfal, como si el destino lo hubiera llamado de nuevo a ocupar su lugar en la historia. Pero tras la fachada de banderas, himnos y reverencias, la realidad era muy distinta. En el año 1932, se proclamó oficialmente el estado de Manchukuo, con Puyi como su jefe de estado bajo el título de jefe ejecutivo. 2 años más tarde, en 1934, se realizó la ceremonia solemne que lo proclamaba emperador de Manchukuo bajo el nombre de Kangde. La ceremonia estuvo llena de pompa: uniformes, banderas, discursos cuidadosamente escritos, retratos oficiales, monedas acuñadas con su rostro. Desde fuera, parecía una restauración imperial, pero en el interior todo era una farsa. La verdad es que Puyi no gobernaba absolutamente nada. Cada decreto, cada política, cada decisión importante pasaba primero por las manos del ejército japonés, especialmente del ejército de Kwantung,
que era el verdadero poder detrás del trono. Los ministros que lo rodeaban respondían a Tokio, no a él. Su voz era escuchada en las reuniones, pero nunca tenía peso real. Sus palabras podían ser corregidas, sus gestos podían ser dirigidos, sus actos podían ser anulados. En el palacio donde residía, la vida cotidiana era una extensión de la prisión ceremonial que había vivido en la ciudad prohibida. Tenía eunucos y sirvientes, tenía protocolos y rituales, tenía ceremonias que lo mostraban como emperador. Pero una vez más, todo era apariencia. La diferencia era que ahora, además de los cortesanos que lo rodeaban, tenía la vigilancia constante de oficiales japoneses que supervisaban cada movimiento. El contraste entre su vida pública y su vida privada era enorme. En público, debía mostrarse como el monarca soberano de un nuevo estado, recibir delegaciones, dar discursos escritos por otros, posar para fotografías. En privado, se sentía cada vez más prisionero, cada vez más manipulado, cada vez más desconectado de la realidad. Hay relatos que muestran cómo Puyi se refugiaba en obsesiones menores. Dedicaba horas a ordenar objetos personales, a cuidar pequeños detalles insignificantes, como si en esas tareas mínimas pudiera recuperar algún control sobre su vida. El emperador de un estado entero encontraba consuelo en ordenar cajones, en elegir el orden de sus libros, en mirar por las ventanas hacia jardines que nunca podía recorrer sin permiso. Esa desconexión era la metáfora perfecta de su reinado. Un hombre rodeado de símbolos de poder, pero incapaz de ejercerlo. Los japoneses lo trataban con una cortesía distante. En público lo reverenciaban, lo llamaban Su Majestad. Lo rodeaban de atenciones, pero en privado, muchos oficiales lo despreciaban. Lo consideraban débil, ingenuo, manipulable. Para ellos, era útil únicamente en tanto legitimaba la ocupación de Manchuria. No era un aliado, era una marioneta. Y esa sensación no tardó en calar en el propio Puyi, que comenzó a experimentar una paranoia creciente. La soledad se hizo aún más profunda en esos años. Sus esposas y concubinas vivían bajo la misma vigilancia, y sus relaciones personales se fueron deteriorando. Los cortesanos que lo rodeaban no eran leales a él, sino a los japoneses. Puyi comenzó a desconfiar de todos, a sospechar que cada palabra, cada gesto, cada confidencia era observada y reportada. La corte de Manchukuo no era una comunidad, era una prisión disfrazada de palacio. Mientras tanto, en el exterior, la propaganda japonesa utilizaba su imagen de manera constante. Su rostro aparecía en monedas, en sellos, en retratos oficiales. Las fotografías lo mostraban inaugurando escuelas, recorriendo fábricas, recibiendo visitantes. Cada una de esas imágenes estaba cuidadosamente preparada para mostrar un estado moderno, próspero y estable bajo su mando. Pero en realidad, los campesinos de Manchuria sufrían la explotación del ejército japonés. Los recursos eran saqueados, y el supuesto emperador era apenas un actor en una obra que no comprendía del todo. En su interior, Puyi vivía con una mezcla de resentimiento, miedo y resignación. Resentimiento por haber sido usado, miedo por no saber qué le deparaba el futuro, resignación porque no tenía otra opción. Una vez más, como en su infancia, era tratado como un símbolo, no como un ser humano. El emperador de Manchukuo no era más libre que el niño de la ciudad prohibida. Si acaso, era aún menos, porque al menos en su infancia podía ignorar que el imperio ya había caído. Ahora, como adulto, era consciente de la farsa, consciente de la manipulación, consciente de su impotencia, y esa conciencia lo hacía aún más prisionero. La paradoja alcanzaba un nuevo nivel. Puyi, el hombre que había sido 2 veces proclamado emperador, seguía siendo incapaz de decidir por sí mismo. Había pasado de ser un niño vigilado por eunucos a ser un adulto vigilado por oficiales japoneses. Había cambiado el escenario,
pero la esencia era la misma. Un hombre atrapado en una representación, un emperador sin imperio, una marioneta que sonreía en público mientras se desmoronaba en privado. A mediados de los años 30, Manchukuo había quedado firmemente establecido como un estado títere bajo control japonés. Desde Tokio, y especialmente desde las oficinas del ejército de Kwantung, todo era cuidadosamente dirigido. Puyi, sentado en su trono ceremonial, aparecía en fotografías como el monarca de un país moderno y disciplinado. En la propaganda japonesa, Manchukuo era presentado como un modelo de orden, desarrollo y progreso, un ejemplo de cómo el Asia podía prosperar bajo el liderazgo benevolente del imperio japonés. Pero bajo esa fachada, la realidad era muy distinta. Los campesinos de Manchuria vivían sometidos a un régimen de explotación. Las tierras eran expropiadas para beneficio de empresas japonesas. Los recursos naturales carbón, hierro, soja, madera eran transportados hacia Japón para alimentar su industria bélica, y las poblaciones locales eran vigiladas, reprimidas y sometidas a una disciplina férrea. El supuesto emperador de Manchukuo, mientras tanto, se mantenía en un palacio lujoso pero vigilado, apartado de la vida real de su pueblo. Puyi, como persona, cada vez estaba más aislado. En público debía sonreír, dar discursos, recibir delegaciones, posar para retratos. En privado, se consumía en la frustración y el desencanto. El control japonés era tan absoluto que hasta los asuntos personales más íntimos estaban bajo supervisión. Sus esposas y concubinas vivían en tensión constante, sabiendo que cualquier gesto podía ser reportado. Los cortesanos que lo rodeaban respondían más a los intereses de Tokio que a los del supuesto emperador. En ese ambiente, Puyi se volvió cada vez más desconfiado y paranoico. La llegada de la Segunda Guerra Mundial profundizó esas tensiones. Japón, que ya dominaba gran parte del este de Asia, extendía su poderío hacia el Pacífico y el sudeste asiático. Manchukuo se convirtió en una base estratégica, un territorio crucial para el abastecimiento de recursos y para el despliegue militar. Para los japoneses, el estado títere era una herramienta de guerra. Para Puyi, era una prisión más sofocante que nunca. Durante esos años, se incrementó la militarización. Tropas japonesas circulaban constantemente por las ciudades. Los ferrocarriles estaban al servicio de la logística bélica, y la propaganda se intensificó. Puyi aparecía en actos públicos proclamando la cooperación entre Manchukuo y Japón, repitiendo discursos que no escribía y promesas que no podía cumplir. Su vida era un guión diseñado por otros. Una vez más, el emperador títere se refugiaba cada vez más en rutinas menores y obsesiones personales. Algunos testimonios lo muestran sumido en un mundo privado de manías y colecciones, como si se aferrara a pequeños objetos para no perder la sensación de control. A medida que la guerra avanzaba y las noticias del exterior se volvían más sombrías, su aislamiento se hacía aún más evidente. La derrota de Japón comenzó a vislumbrarse a mediados de 1944, cuando las fuerzas estadounidenses avanzaban en el Pacífico y las tropas soviéticas se preparaban en el frente oriental. En Manchukuo, la tensión era palpable. El ejército de Kwantung mantenía la ilusión de control, pero en el fondo sabía que la situación era insostenible. En agosto de 1945, la tormenta finalmente cayó sobre Manchuria. Tras los bombardeos atómicos sobre Hiroshima y Nagasaki, y en cumplimiento de los acuerdos con los aliados, la Unión Soviética declaró la guerra a Japón y lanzó una ofensiva masiva contra Manchukuo. El ejército de Kwantung, debilitado y mal preparado, fue arrollado por el avance soviético. En cuestión de días, las defensas japonesas colapsaron. En medio de ese caos, Puyi se encontró una vez más huyendo de un palacio. La historia parecía repetirse, como había ocurrido en 1924 al ser expulsado de la ciudad prohibida. Ahora abandonaba la residencia imperial de Changchun, la capital de Manchukuo. En medio de la confusión, sin procesiones ni ceremonias,
apenas como un fugitivo más. Los japoneses, conscientes de que Manchukuo estaba perdido, intentaron evacuarlo hacia Japón. Para Tokio, Puyi aún tenía un valor simbólico, y planeaban trasladarlo para mantenerlo como pieza útil, incluso en el ocaso del imperio. Pero el destino intervino de manera distinta. El 27 de agosto de 1945, mientras esperaba en un aeropuerto para ser evacuado en avión hacia Japón, Puyi fue capturado por las tropas soviéticas. No hubo resistencia gloriosa, no hubo batalla final, no hubo proclamaciones solemnes. Simplemente, el emperador que había sido 2 veces coronado y 2 veces manipulado fue llevado por soldados que lo miraban sin reverencia, como a un hombre común. Ese instante marcó un quiebre absoluto en su vida. Había pasado de ser el niño solitario de la ciudad prohibida al emperador títere de Manchukuo, y ahora se convertía en prisionero de un ejército extranjero. Había conocido el encierro en palacios, el encierro en un estado títere, y ahora le tocaba el encierro en campos soviéticos. Los soviéticos lo trasladaron primero a la ciudad de Chita, en Siberia, y después a Khabarovsk. Allí comenzó una nueva etapa, la del emperador prisionero en tierra extranjera. Durante los años de su detención, fue interrogado, vigilado y utilizado como pieza en la estrategia soviética frente a China. Una vez más, era un símbolo en manos ajenas. La caída de Manchukuo no solo fue la caída de un estado ficticio, sino también la culminación de la farsa que había sido la vida de Puyi hasta entonces. Había pasado de un trono dorado en Pekín a un trono artificial en Changchun, y de allí a una celda en Siberia. En cada etapa, la constante era la misma: no tener control real sobre su destino. El emperador de millones de súbditos terminó sus días de gloria bajo la custodia de soldados extranjeros, esperando órdenes, sin saber qué sería de él. Y en esa imagen final de su reinado en Manchukuo se resume toda su tragedia. Un hombre que nació como emperador, pero que nunca pudo ser dueño de sí mismo. El 27 de agosto de 1945, el destino de Puyi quedó sellado. El emperador, que había sido entronizado 2 veces, fue capturado por las tropas soviéticas en un aeropuerto de Mukden, cuando intentaba huir hacia Japón bajo la protección de sus aliados. Esa captura no tuvo la solemnidad de un fin imperial. No hubo multitudes despidiéndolo, ni rituales que marcaran el cierre de una era. Fue un acto simple, casi rutinario, un hombre más detenido en medio del colapso de un imperio. Sin embargo, para Puyi, ese momento fue el inicio de su transformación definitiva. Tras su detención, los soviéticos lo trasladaron hacia Siberia. En los primeros meses, su situación era incierta. No sabía si sería juzgado, si lo ejecutarían, si lo usarían como moneda de negociación con los chinos. Lo único claro era que ya no tenía poder, ni siquiera la sombra de poder que había representado en Manchukuo. En los campos soviéticos, rodeado de prisioneros de guerra japoneses y oficiales caídos en desgracia, Puyi experimentó algo que nunca antes había vivido: la completa indiferencia de quienes lo rodeaban. Para los soldados soviéticos, Puyi no era más que un detenido más. Lo trataban sin reverencias, sin títulos, sin ceremonias. No era su majestad. No era el hijo del cielo. Era simplemente un hombre en un uniforme cualquiera, con un pasado que apenas interesaba. Esa indiferencia fue un golpe devastador para alguien que había crecido rodeado de rituales y reverencias. Por primera vez, comprendió lo que significaba no ser nadie. Durante 5 años, de 1945 a 1950, permaneció en territorio soviético, mayormente en Khabarovsk y Chita. Allí, los interrogatorios eran frecuentes. Los soviéticos estaban interesados en los crímenes del ejército japonés, y Puyi, aunque era emperador títere, había firmado decretos y documentos utilizados por los ocupantes. Los interrogadores querían detalles, información, testimonios. Puyi
acostumbrado a repetir guiones escritos por otros, se vio obligado a enfrentarse a su propia historia. Y lo hizo, al principio, con evasivas y confusión, pero poco a poco con una sinceridad que nacía del cansancio. En ese tiempo, comenzó a reflexionar sobre su vida de una forma distinta. Ya no era el niño aislado en la ciudad prohibida, ni el emperador rodeado de cortesanos y oficiales japoneses. Era un prisionero que debía lavar su ropa, limpiar su celda y aprender a valerse de sí mismo en lo más básico. Esas tareas, que cualquier campesino chino conocía desde la infancia, eran completamente nuevas para él. Aprender a abotonar su propia ropa, a doblar una manta, a preparar té con sus propias manos, fueron experiencias que lo transformaron lentamente. El emperador, que había sido incapaz de abrir una puerta en su infancia, ahora aprendía a sobrevivir como cualquier otro. En 1950, los soviéticos entregaron a Puyi a la recién establecida República Popular China, liderada por Mao Zedong. Para los comunistas, recibir al último emperador de China era un acto cargado de simbolismo. Representaba la victoria del pueblo sobre siglos de feudalismo, monarquía y dominación extranjera. Sin embargo, en lugar de ejecutarlo como muchos hubieran esperado, decidieron utilizarlo como ejemplo vivo de reforma. Fue internado en el Centro de Reeducación de Fushun, en la provincia de Liaoning. Aquel lugar estaba destinado a prisioneros de guerra japoneses, colaboradores y figuras del antiguo régimen. Allí, bajo un sistema rígido de transformación ideológica, Puyi fue sometido a sesiones constantes de estudio político, autocrítica y trabajo manual. El proceso era duro. Cada prisionero debía escribir confesiones sobre su pasado, reconocer errores, analizar sus propias conductas y demostrar su arrepentimiento. Para Puyi, que había pasado la vida escondido detrás de rituales vacíos, esa experiencia fue desgarradora. Por primera vez, tuvo que mirarse a sí mismo sin títulos ni ornamentos, reconocer la farsa en la que había vivido y aceptar su responsabilidad en la maquinaria de Manchukuo. Los relatos de sus compañeros en Fushun muestran a un hombre frágil, a veces arrogante, otras veces completamente abatido. Al principio, se resistía a aceptar su papel como marioneta, insistía en su inocencia, pero poco a poco la realidad lo fue alcanzando. Comprendió que su vida había sido manipulada desde el principio, que su orgullo lo había llevado a aceptar un trono vacío, y que en esa aceptación había contribuido a la opresión de millones. En medio de esa reeducación, Puyi vivió experiencias que nunca había imaginado. Por primera vez, aprendió a sembrar, a cuidar un huerto, a usar herramientas simples. El hombre que había sido presentado como emperador del Celeste Imperio ahora empuñaba una pala, regaba plantas, limpiaba establos. Esa transformación práctica se unía a la transformación ideológica. De símbolo intocable, pasó a ser un hombre común que debía ganarse el respeto con trabajo. Durante casi 10 años permaneció en Fushun. A medida que el tiempo pasaba, comenzó a transformarse en una figura diferente. Ya no pedía privilegios, ya no reclamaba títulos. Se mostraba dócil, obediente, incluso agradecido por la oportunidad de rehacer su vida. Esa sumisión ha sido interpretada de maneras distintas. Algunos la ven como un signo de debilidad, otros como una prueba de que realmente había cambiado. Sea como sea, lo cierto es que cuando en 1959 fue liberado por decisión del gobierno de Mao, Puyi ya no era el mismo. La vida después de Fushun fue el capítulo más sorprendente de su existencia. El último emperador de China, el hombre que había vivido entre dragones dorados y ceremonias imperiales, regresó a Pekín como un ciudadano común. Trabajó como jardinero en un instituto botánico, cuidando plantas y árboles. Paseaba por las calles sin escoltas, tomaba tranvías, hacía fila en mercados. Nadie se inclinaba ante él, nadie lo llamaba majestad. Era simplemente el señor Puyi, un hombre del pueblo. En esa vida sencilla, encontró una calma que nunca había tenido. Se casó nuevamente.
esta vez con una mujer común, y vivió en un apartamento modesto. Publicó sus memorias, de emperador a ciudadano, donde narraba con franqueza, aunque bajo la supervisión del régimen, su recorrido desde la ciudad prohibida hasta la China comunista. Su relato no era solo autobiográfico, era también un mensaje político. Mostraba cómo incluso el último emperador podía transformarse en un hombre nuevo bajo el socialismo. Puyi murió en 1967, en medio de la revolución cultural, enfermo y olvidado en gran medida por la sociedad convulsa de esos años. No hubo ceremonias imperiales para despedirlo. No hubo cortejos fúnebres fastuosos. Su muerte fue discreta, casi silenciosa, en contraste con el peso simbólico que había cargado toda su vida. Y sin embargo, en esa discreción estaba su redención. El hombre que había sido niño solitario en la ciudad prohibida, emperador títere en Manchukuo y prisionero en Siberia y Fushun, terminó como ciudadano común, cuidando plantas, casado con una mujer que lo quiso no por su título, sino por quien era. La paradoja de su vida quedó completa. El emperador que nunca gobernó, el símbolo que nunca tuvo poder, el prisionero que aprendió a ser libre solo cuando ya no llevaba corona. La historia de Puyi no puede entenderse únicamente como una sucesión de eventos políticos. En torno a él existía un entramado de símbolos, mitos y ritos ancestrales que habían definido durante siglos el significado del poder en China. Aunque él nació en una época de decadencia y fragmentación, todavía estaba rodeado por las antiguas creencias que habían legitimado a los emperadores desde la antigüedad. Esa herencia cultural, cargada de misterio, pesó sobre él tanto como los hechos concretos de su vida. El concepto más poderoso era el del mandato del cielo. Según la tradición china, los emperadores gobernaban no por derecho humano, sino por designio divino. El cielo entendido no como un dios personal, sino como un orden cósmico, otorgaba legitimidad a la dinastía que asegurara armonía, justicia y prosperidad. Si la corrupción, el caos o las catástrofes naturales se acumulaban, el mandato era retirado y transferido a otra familia. Durante siglos, este principio había servido para justificar tanto la continuidad de las dinastías como su caída. En tiempos de Puyi, el mandato ya era una idea más ceremonial que real, pero seguía marcando la forma en que él mismo entendía su identidad. Desde niño, le inculcaron la idea de que era el hijo del cielo, no un niño común. Su entronización a los 3 años estuvo envuelta en rituales que evocaban esa relación con el cosmos. Los tronos en los que se sentaba no eran simples muebles, eran representaciones del universo. Los dragones que lo rodeaban no eran simples decoraciones, simbolizaban la fuerza del cielo manifestada en la tierra. Cuando Puyi aprendía a inclinar la cabeza en un ritual, estaba repitiendo gestos que, según la tradición, mantenían el equilibrio del mundo. Esa carga simbólica tenía un efecto profundo en su mente. Incluso cuando fue expulsado de la ciudad prohibida y vivía como exiliado en Tianjin, todavía sentía que había algo en su esencia que lo hacía distinto. Aunque careciera de poder real, la idea de ser hijo del cielo lo mantenía en una posición única. Esa noción fue sin duda lo que lo hizo tan vulnerable a la manipulación japonesa. Cuando le prometieron restaurarlo como emperador en Manchukuo, resonaron en él las antiguas palabras de legitimidad cósmica. Pero más allá del mandato, había un entramado de misterios en su vida cotidiana. La ciudad prohibida, donde pasó su infancia, era un lugar cargado de simbolismo. Sus muros, sus puertas, sus pabellones estaban construidos siguiendo principios de geomancia y feng shui. La orientación de cada edificio, la disposición de los patios, los colores y las formas tenían un significado espiritual. El rojo de los muros representaba prosperidad y protección. El amarillo de los techos era color reservado para la realeza, y los dragones tallados en piedra simbolizaban la fuerza protectora. Para el niño emperador, crecer en ese espacio significaba estar constantemente rodeado de símbolos que le recordaban su papel sagrado.
Cada paseo por los pasillos era, en realidad, un recorrido por un escenario místico. Cada ceremonia de ofrenda al cielo o a los antepasados lo envolvía en la sensación de que su vida estaba conectada con fuerzas invisibles. Uno de los rituales más significativos era el de los altares del cielo y de la tierra. Allí, el emperador debía ofrecer sacrificios y plegarias para mantener la armonía cósmica. Puyi, demasiado pequeño para comprender plenamente, repetía los gestos bajo la guía de los cortesanos. Pero incluso en su niñez, percibía la solemnidad de esos momentos, el silencio que acompañaba a las plegarias, el eco de los tambores y los cantos rituales. Esa atmósfera lo marcó profundamente, grabando en su memoria la sensación de que todo lo que hacía estaba vigilado por el cielo. La astrología también jugaba un papel crucial. Cada movimiento de los planetas, cada eclipse, cada cometa era interpretado como un presagio. Cuando un fenómeno celeste ocurría, la corte lo vinculaba al destino del emperador. Si había abundancia de lluvias, se decía que el Hijo del Cielo cumplía bien su deber. Si había sequías o plagas, se murmuraba que el mandato estaba debilitándose. Para Puyi, crecer bajo esas interpretaciones significaba vivir con el peso de un destino cósmico sobre sus hombros, incluso cuando apenas era un niño que no entendía de agricultura ni de astronomía. En Manchukuo, los japoneses intentaron aprovechar esa misma simbología. Diseñaron ceremonias de entronización que recordaban a los rituales imperiales chinos, introdujeron banderas con dragones y símbolos celestiales, e incluso promovieron la idea de que Puyi estaba restaurando una conexión sagrada con el origen manchú de su dinastía. Era otra vez una manipulación de los mitos para darle una legitimidad artificial. Y aunque el mundo moderno ya no creía en el mandato del cielo con la misma fuerza, esos símbolos seguían teniendo un poder emocional profundo sobre Puyi y sobre sectores de la población. En su vejez, cuando escribió sus memorias, recordaba con una mezcla de nostalgia y desencanto aquellos rituales. Decía que de niño creía que el universo dependía de sus gestos, que un simple movimiento en una ceremonia podía traer bendiciones o desastres. Y al escribirlo, reconocía la ilusión en la que había vivido, pero al mismo tiempo, admitía que esos misterios lo habían acompañado siempre, como un eco de la grandeza perdida de la China imperial. La vida de Puyi no fue solo política, fue también el choque constante entre símbolos antiguos y realidades modernas. Fue un emperador que creció rodeado de mitos, que fue manipulado con símbolos, y que terminó sus días en un mundo donde esos misterios ya no tenían lugar. Y en ese choque, su vida se volvió la representación perfecta del paso de China del viejo orden al nuevo. Cuando uno piensa en la figura del emperador de China, no puede separarlo de los objetos que lo rodeaban, aquellos que hacían visible su poder y lo cargaban de un halo de misterio. Para Puyi, desde su infancia en la ciudad prohibida, esos objetos no eran simples adornos, eran símbolos sagrados, testigos de una tradición milenaria que lo colocaba en el centro del universo. Cada objeto, cada reliquia, cada insignia tenía un peso espiritual. Y aunque él era apenas un niño, creció rodeado de aquellos símbolos que lo convertían en un ser distinto a los demás. El trono imperial era quizá el objeto más imponente. Tallado en madera preciosa, decorado con dragones dorados enroscados en nubes, estaba dispuesto en salones donde el silencio imponía respeto. El dragón, con sus ojos penetrantes y su cuerpo serpenteante, no era un simple motivo artístico. Era la representación del poder celestial. Para los súbditos, inclinarse ante aquel trono era inclinarse ante el orden del cosmos. Puyi, sentado allí desde muy pequeño, no alcanzaba a tocar con sus pies el suelo, pero ya sentía el peso invisible de ese simbolismo. No estaba simplemente en una silla, estaba en el centro del universo ritual de China. Otro objeto de enorme misterio eran los sellos imperiales. Aquellas piezas de jade o de oro
grabadas con inscripciones solemnes, eran más que instrumentos de gobierno. Se decía que el sello principal, conocido como el sello de la transmisión del Estado, contenía el mandato del cielo en su esencia. Con ese sello se legitimaban edictos, tratados y decretos. En la época de Puyi, muchos de los sellos originales de la dinastía Qing habían desaparecido o estaban dispersos, pero la idea del sello como tal seguía impregnada de poder. Para un niño emperador, ver a los eunucos manipular esos objetos era presenciar un rito sagrado. La tinta que se impregnaba sobre el papel no era solo tinta, era la encarnación de la voluntad del cielo. Las vestimentas imperiales eran también un universo de símbolo. Los trajes amarillos, bordados con dragones de 5 garras, estaban reservados únicamente para el emperador. Cada dragón bordado era una declaración de autoridad cósmica. El número de garras no era casual. 5 era el número supremo, reservado a la figura imperial, mientras que otros nobles podían usar dragones de 4 o 3 garras. Puyi, al vestir aquellas túnicas que lo envolvían casi por completo, se convertía en un cuerpo sagrado. El amarillo, color central de la realeza, representaba la tierra y el equilibrio del cosmos. Para los sirvientes y eunucos, verlo vestido así no era simplemente ver a un niño, era contemplar al Hijo del Cielo. Las coronas y tocados ceremoniales que usaba en rituales eran otro ejemplo de esa carga simbólica. Coronas adornadas con perlas, jade, plumas de aves exóticas y piedras preciosas lo convertían en un ser distinto a los demás. Cada piedra tenía un significado. Cada pluma era un vínculo con la naturaleza. Cada ornamento un recordatorio de que su figura estaba entrelazada con el orden de la creación. Puyi, apenas consciente de lo que llevaba, estaba siendo moldeado por esa atmósfera. No era un niño jugando a disfrazarse. Era el receptáculo de símbolos ancestrales. En los salones de la ciudad prohibida también había relojes occidentales, enviados como tributo por misiones extranjeras en siglos anteriores. Algunos eran enormes autómatas, capaces de mover figuras, emitir sonidos y desplegar pequeñas escenas mecánicas. Para un niño emperador, ver aquellas máquinas en movimiento era presenciar una especie de magia. Los cortesanos solían interpretarlos como símbolos del poder extranjero que se sometía al trono de China. El tiempo mismo parecía inclinarse ante la figura del emperador cuando aquellos relojes marcaban las horas en los salones imperiales. Los objetos rituales de sacrificio también tenían un peso misterioso. Vasijas de bronce, altares de jade, copas utilizadas en ceremonias a los ancestros, eran manipuladas con un respeto reverencial. Puyi, aunque demasiado pequeño para comprender su origen, aprendió desde temprano que esos objetos no podían tocarse sin propósito, que eran puentes entre el mundo humano y el espiritual. La solemnidad con la que se los presentaban creaba en él la sensación de vivir rodeado de magia cotidiana. Incluso los dragones tallados en piedra y madera que decoraban los pasillos tenían un papel simbólico. No eran simples esculturas. Se creía que protegían al emperador de malos espíritus, que aseguraban prosperidad y que conectaban al soberano con la fuerza vital del universo. Cada escalón del trono del dragón estaba flanqueado por estas figuras, recordándole a cualquiera que se acercara que estaba entrando en un espacio sagrado. 0, 5. Y no menos importantes eran los libros y escrituras rituales. Aunque Puyi no comprendiera todos los textos, creció sabiendo que había volúmenes que contenían fórmulas sagradas, genealogías imperiales y decretos antiguos. Esos libros eran tratados como reliquias, resguardados en cofres y presentados solo en ocasiones especiales. El niño emperador sabía que su historia no era solo la de un individuo, sino la continuación de una línea milenaria que estaba inscrita en aquellas páginas. La ciudad prohibida, vista desde fuera, podía parecer un conjunto de edificios majestuosos, pero para Puyi era un mundo encantado, donde cada objeto tenía un poder secreto, donde cada sala estaba cargada de misterios invisibles.
Incluso los silencios y las sombras parecían hablarle de un destino más allá de lo humano. Cuando fue expulsado de la ciudad prohibida, esa pérdida no fue solo política. Fue la pérdida de un universo mágico. En Tianjin y luego en Manchukuo, pudo tener mansiones, palacios y comodidades modernas, pero nunca volvió a estar rodeado de aquella densidad simbólica. Los objetos de la modernidad, muebles europeos, trajes occidentales, automóviles, carecían de la mística que había impregnado su infancia. En cierto sentido, aunque ganó libertad de movimiento, perdió la atmósfera ritual que le había dado sentido a su identidad. Más tarde, cuando fue proclamado emperador de Manchukuo, los japoneses intentaron reconstruir algo de esa mística, diseñando tronos, banderas y sellos. Pero todo era una imitación, una réplica sin alma. Puyi lo sabía, aunque quizá no lo admitiera abiertamente. El aura de la ciudad prohibida era única, y ninguna puesta en escena podía reproducirla. El misterio de aquellos objetos imperiales quedó grabado en su memoria como un eco imposible de recuperar. En su vejez, mientras escribía sus memorias bajo supervisión del régimen comunista, recordaba esos objetos con nostalgia. Reconocía que en su infancia había creído que un trono podía sostener el mundo, que un sello podía cambiar el destino del cielo y la tierra, que un dragón tallado podía protegerlo de todo mal. Y al escribirlo, confesaba con sencillez que aquellos símbolos lo habían hecho vivir en una ilusión. Pero también dejaba entrever que esa ilusión había sido su refugio, el único lugar donde se había sentido verdaderamente importante. En esos objetos se condensaba el misterio de su vida. Un emperador sin poder real, rodeado de símbolos que le hacían creer que era dueño del mundo, cuando en realidad era prisionero de ellos. La vida de Puyi no solo estuvo definida por palacios, coronas y tronos, sino también por un tejido invisible de creencias, presagios y supersticiones que daban forma al destino de los emperadores. En la China imperial, el poder no era solo político, era también cósmico. Cada fenómeno natural, cada señal en el cielo, cada sueño podía ser interpretado como un mensaje del cielo acerca de la legitimidad de quien reinaba. Desde el mismo momento de su nacimiento, la figura de Puyi estuvo envuelta en ese aire de misterio. Nació en 1896, en pleno ocaso de la dinastía Qing, y según los astrólogos de la corte, su carta natal revelaba un destino especial. Se decía que había nacido bajo signos propicios que lo conectaban directamente con el mandato del cielo. Aquellas interpretaciones, hechas por especialistas en astrología china, alimentaron la idea de que el niño estaba destinado a grandes cosas, incluso cuando la dinastía tambaleaba bajo presiones internas y externas. Cuando fue entronizado en 1908, la corte celebró rituales cargados de simbolismo. El cielo debía estar despejado para que la ceremonia fuera auspiciosa. Se encendieron inciensos especiales, se invocaron a los ancestros y se interpretaron los movimientos de las nubes como señales del favor celestial. Aunque Puyi era apenas un niño de 3 años, los cortesanos veían en cada gesto suyo la manifestación de una voluntad superior. La superstición de que un emperador niño traía renovación y pureza circulaba entre los funcionarios, como si la inocencia del pequeño pudiera limpiar las corrupciones de la corte. Pero pronto comenzaron a aparecer señales que se interpretaban como negativas. Sequías, plagas de langostas y disturbios sociales fueron vistos como advertencias de que el mandato del cielo se debilitaba. En el pensamiento tradicional chino, los desastres naturales no eran simples fenómenos climáticos, eran mensajes divinos que juzgaban la conducta del emperador y de su dinastía. Aunque Puyi no era responsable de aquellas calamidades, se consideraba que su reinado estaba marcado por un destino adverso. Los eunucos y cortesanos a menudo recurrían a rituales secretos para protegerlo. Se colocaban amuletos bajo su almohada, se recitaban fórmulas de protección en las noches, se encendían lámparas especiales para alejar a los malos espíritus. La vida de la corte estaba impregnada de estas prácticas invisibles.
Puyi, aunque niño, crecía percibiendo que su entorno estaba lleno de fuerzas misteriosas que debían ser aplacadas con gestos rituales. Uno de los aspectos más fascinantes de su vida fue la influencia de los sueños. En la tradición china, los sueños de un emperador eran interpretados como mensajes divinos. Si soñaba con dragones, se entendía como un presagio de poder. Si soñaba con agua turbia, podía interpretarse como signo de caos. Los cortesanos anotaban y comentaban los sueños imperiales, tratando de encontrar en ellos claves para el futuro. Aunque no hay registros detallados de los sueños de Puyi en su infancia, la práctica estaba vigente, y es casi seguro que sus ensoñaciones fueron analizadas con ojos atentos, buscando señales de esperanza en un tiempo de crisis. La astrología desempeñó un papel central. El calendario imperial no era solo un sistema de organización del tiempo, sino una red de significados cósmicos. Cada año, cada mes, cada día estaba asociado a combinaciones de ramas celestes y terrestres que determinaban la fortuna o el infortunio. Las ceremonias en la corte se programaban siguiendo esos cálculos, y las decisiones importantes se tomaban solo en fechas consideradas propicias. Para Puyi, crecer en ese entorno significaba vivir con la sensación de que cada paso suyo estaba marcado por fuerzas invisibles. Cuando fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924, muchos vieron en ello el cumplimiento de un presagio antiguo, que la dinastía Qing perdería su poder definitivo bajo un emperador que nunca llegaría a la madurez plena como gobernante. El exilio no fue leído solo como un hecho político, sino como la confirmación de que el mandato del cielo había abandonado a su linaje. En Manchukuo, los japoneses intentaron recrear parte de esa atmósfera simbólica. Consultaban calendarios astrológicos para fijar fechas de ceremonias. Diseñaban rituales de entronización con referencias a los dragones y al mandato, e incluso promovían la idea de que los fenómenos naturales confirmaban la legitimidad de su gobierno. Pero era un teatro vacío. Muchos sabían que detrás de los símbolos estaba el control absoluto del ejército de Kwantung. Sin embargo, incluso en esa farsa, Puyi se aferraba a las viejas supersticiones, como si en ellas pudiera encontrar un consuelo. Lo más inquietante eran los presagios de decadencia. Desde su infancia, Puyi estuvo rodeado de relatos de señales fatales, grietas en los muros de la ciudad prohibida, incendios repentinos en templos, la aparición de cometas o eclipses. Cada uno de esos fenómenos era interpretado como una advertencia. Y a lo largo de su vida, esas advertencias parecían cumplirse una y otra vez. El emperador, que debía ser protegido por dragones celestiales, terminaba convertido en prisionero de potencias extranjeras. Las supersticiones también se manifestaban en lo más cotidiano. Puyi fue educado para no pronunciar ciertas palabras que se consideraban de mal augurio, para no cruzar ciertos umbrales en determinados días, para evitar alimentos en fechas prohibidas. La rutina de un emperador estaba atravesada por estas prohibiciones, que convertían la vida diaria en una danza de precauciones invisibles. Incluso su ropa y sus adornos seguían reglas supersticiosas. El número de dragones bordados, el orden de los colores, la forma de las coronas. Nada era casual. Ya en su vejez, cuando escribió sus memorias bajo el régimen comunista, Puyi habló con cierta ironía de estas creencias. Admitía que había crecido convencido de que el universo giraba alrededor de su persona, que los cielos se abrían y cerraban en función de sus gestos, y reconocía que esa educación lo había hecho vulnerable, incapaz de ver la realidad con claridad. Para él, el mundo había sido un escenario lleno de presagios y símbolos, y cuando esos símbolos se derrumbaron, quedó desnudo ante un mundo que ya no le ofrecía significados ocultos. Los presagios y las supersticiones, que durante siglos habían dado forma al poder imperial, se convirtieron en cadenas invisibles que atraparon a Puyi en una ilusión. Fue educado para creer que todo en su vida estaba escrito en las estrellas,
Pero en realidad, su destino fue moldeado por hombres de carne y hueso que lo manipularon con frialdad. Y en ese contraste entre lo místico y lo político se encuentra uno de los mayores misterios de su vida. Cómo un emperador criado para creer en el mandato del cielo terminó convertido en ciudadano de un régimen que negaba lo divino. Con el paso de las décadas, lo que en la vida de Puyi eran símbolos vivos, cargados de poder espiritual y cósmico, ha sido objeto de estudio por arqueólogos, historiadores y especialistas en cultura material. Lo que para él fueron dragones protectores, sellos sagrados, rituales cargados de misterio, hoy se contempla como patrimonio histórico, como vestigios de una era que se extinguió con su caída. En este contraste entre lo sagrado y lo académico se encuentra el último gran misterio del emperador, cómo su mundo fue despojado de magia y transformado en museo. La ciudad prohibida, donde Puyi pasó su infancia, es hoy uno de los complejos arquitectónicos más estudiados y visitados del mundo. Pero en su tiempo era un espacio cerrado, reservado al círculo imperial. Allí, los objetos no se mostraban al público ni se analizaban como piezas arqueológicas. Eran símbolos en uso, con una función viva en el entramado de la monarquía. El trono no era una antigüedad, era el asiento del cosmos. El sello no era un objeto de jade, era el vínculo con el mandato del cielo. Las túnicas amarillas no eran textiles históricos, eran la piel misma del poder. Tras la caída de la dinastía Qing, muchos de esos objetos fueron dispersados, vendidos, saqueados o trasladados a museos. La ciudad prohibida misma se transformó en un espacio de contemplación pública. Y lo que en otro tiempo era un escenario sagrado se convirtió en un lugar de estudio, fotografía y conservación. Ese tránsito es significativo. La magia del emperador se volvió materia de vitrinas, etiquetas y catálogos. Los arqueólogos y curadores han señalado cómo cada objeto imperial contiene capas de significado. Los dragones tallados en los tronos y escaleras, por ejemplo, no solo eran arte, eran declaraciones de supremacía. El dragón de 5 garras, exclusivo del emperador, era una marca de poder absoluto. Hoy, al observar esas tallas, los visitantes ven belleza estética, pero en el tiempo de Puyi eran símbolos cargados de misterio y autoridad. Lo mismo ocurre con los sellos imperiales. Algunos se han conservado en museos y su análisis revela la perfección del jade tallado, la profundidad de las inscripciones, la calidad de los materiales. Los estudios arqueológicos los presentan como piezas de arte, pero en la vida de Puyi eran portadores de un poder casi mágico. Cuando un decreto se estampaba con aquel sello, no era solo una firma, era la voluntad del cosmos manifestada en papel. Las vestimentas ceremoniales que usó en rituales también han sido estudiadas como obras maestras del bordado y del simbolismo textil. Los dragones bordados en seda, los colores cuidadosamente seleccionados, las perlas cosidas en patrones secretos son analizados como testimonio del virtuosismo artesanal de la época. Pero para el niño emperador que las vistió, eran mucho más. Eran la confirmación de que su cuerpo era distinto al de los demás, de que estaba envuelto en una piel sagrada. Incluso los amuletos y objetos rituales hallados en la ciudad prohibida tienen un carácter doble. Para los arqueólogos, son piezas que permiten reconstruir prácticas religiosas y culturales de la corte Qing. Para los historiadores, muestran la intersección entre taoísmo, budismo y tradiciones populares en el corazón del poder. Pero para Puyi, que dormía con amuletos bajo su almohada, eran defensas invisibles contra espíritus y presagios. Lo más revelador es cómo la modernidad reinterpretó los presagios celestiales. Aquello que en su época eran cometas o eclipses cargados de significado místico, hoy son entendidos como fenómenos astronómicos. La arqueología cultural muestra cómo el pensamiento imperial leía en los cielos la legitimidad de un trono. Y al revisar la vida de Puyi, se percibe la ironía. Mientras los cielos eran vigilados buscando señales del mandato, en la tierra la dinastía se desmoronaba bajo presiones políticas que nada tenían de celestiales.
La transformación de la ciudad prohibida en un museo fue, en cierto sentido, la culminación de esa desmitificación. Cuando Puyi fue expulsado en 1924, dejó atrás no solo un palacio, sino un templo de símbolos. Décadas después, cuando el complejo fue abierto al público, su infancia quedó expuesta al ojo curioso de visitantes y turistas. Allí donde él había sido objeto de reverencia, hoy caminan multitudes con cámaras en mano. Allí donde un sello era secreto y sagrado, hoy es un objeto de vitrina. El misterio se volvió historia. Sin embargo, persiste algo intangible. Aunque los arqueólogos descifren significados, aunque los historiadores contextualicen símbolos, la atmósfera de la ciudad prohibida sigue teniendo un aire enigmático. Los visitantes hablan del silencio particular de sus patios, de la sensación de caminar en un espacio donde cada piedra guarda un secreto. Ese aire misterioso es quizá lo único que conecta el presente con la experiencia de Puyi, la sensación de que el lugar todavía susurra historias invisibles. En la memoria cultural de China, el último emperador encarna también ese tránsito del misterio a la modernidad. Su vida se ha convertido en un relato donde los símbolos se reinterpretan a la luz del presente. Para algunos, Puyi es recordado como víctima de una maquinaria política que lo usó como marioneta. Para otros, es visto como la encarnación del ocaso de un mundo místico que ya no podía sobrevivir en el siglo XX. La arqueología y la historia han puesto orden donde antes había mito. Han mostrado que los dragones eran símbolos de poder político, que los presagios eran lecturas culturales de fenómenos naturales, que los rituales eran mecanismos de legitimación. Pero en el corazón de esos estudios permanece la fascinación por la manera en que un niño, sentado en un trono rodeado de símbolos, creía que sostenía el universo con sus gestos. Esa es la paradoja final. El mundo de Puyi, lleno de amuletos, sellos y presagios, se derrumbó, pero los objetos que lo definieron siguen ahí, intactos, guardados en vitrinas, observados con ojos modernos que ya no creen en su magia, pero que siguen sintiendo su magnetismo. Lo que fue misterio se volvió patrimonio. Lo que fue mandato del cielo se volvió material de archivo. Y, sin embargo, algo del misterio sigue flotando en el aire, como si los dragones tallados aún custodiara un secreto que no puede reducirse a la arqueología. En ese contraste entre lo que fue sagrado y lo que hoy es histórico, se resume la esencia de su vida. Puyi vivió como símbolo, murió como ciudadano, y ahora sobrevive como memoria en museos y relatos. Su mundo ya no tiene dioses ni cielos que lo sostengan, pero todavía guarda un aura de enigma que invita a reflexionar sobre la fragilidad de los símbolos humanos. La vida de Puyi siempre estuvo marcada por un contraste doloroso. Mientras él crecía en un universo de rituales, lujos y símbolos sagrados, el pueblo chino vivía en condiciones de pobreza y sacrificio. La distancia entre su mundo y el de sus súbditos era tan grande que parecía que habitaban realidades distintas. Ese contraste no solo definió su reinado, sino que se convirtió en un espejo de la decadencia de todo un sistema que se resistía a desaparecer. Cuando Puyi era apenas un niño en la ciudad prohibida, su vida transcurría entre seda, jade y dragones dorados. Sus comidas estaban preparadas con esmero, con ingredientes seleccionados de las mejores regiones del imperio. El arroz que comía provenía de las cosechas más cuidadas. Las frutas eran traídas de lugares lejanos, y el agua que bebía era hervida y filtrada para garantizar pureza. Mientras tanto, en los campos de China, millones de campesinos apenas tenían suficiente para alimentarse. Trabajaban largas jornadas en arrozales y tierras secas, enfrentaban sequías e inundaciones y sobrevivían con lo justo. En los patios de la ciudad prohibida, eunucos se encargaban de abrigar al niño emperador con capas de seda cuando soplaba el viento frío, de ajustar su ropa con precisión, de preparar inciensos aromáticos para perfumar su entorno. Mientras tanto, los niños campesinos del norte de China caminaban descalzos sobre la tierra helada en invierno, con ropas remendadas,
ayudando a sus padres en labores extenuantes desde edades tempranas. Ese abismo social era tan profundo que Puyi no tenía la menor conciencia de su existencia. Para él lo normal era ser servido en todo, tener decenas de manos atentas a sus necesidades, vivir rodeado de belleza y orden ritual. Creció creyendo que así debía ser el mundo. Mientras fuera de los muros rojos del palacio, la mayoría del pueblo sobrevivía en la dureza de la miseria. Cuando fue expulsado de la ciudad prohibida en 1924 y pasó a residir en Tianjin, su vida continuó marcada por ese contraste. Allí vivió en mansiones de estilo europeo, rodeado de sirvientes, escoltas y lujos modernos. Mientras paseaba en automóviles, escuchaba discos de gramófono y vestía trajes occidentales. China atravesaba tiempos convulsos de hambre, guerra civil y saqueos. Su mundo parecía un oasis desconectado, un lugar donde la decadencia de la élite se disfrazaba de modernidad importada. En Manchukuo, este contraste alcanzó su máxima expresión. Allí, Puyi fue convertido en emperador títere por los japoneses. Habitaba un palacio suntuoso en Changchun, rodeado de jardines, salones decorados y una corte que mantenía las apariencias de la realeza. Pero más allá de los muros de su residencia, el pueblo manchú sufría bajo el peso de la ocupación, trabajos forzados, expropiaciones, represión militar. El emperador, que debía representar la prosperidad de su pueblo, vivía en el lujo mientras sus supuestos súbditos eran víctimas de explotación y violencia. Los japoneses utilizaban este contraste a su favor. Mostraban al mundo fotografías de Puyi en ceremonias fastuosas, vestido con túnicas imperiales, rodeado de banderas y símbolos. Era la imagen de un reino floreciente. Pero esa imagen ocultaba la otra realidad. Campos arrasados, familias desplazadas, hombres enviados a trabajar en condiciones extremas para sostener la maquinaria militar nipona. El contraste entre la vida del emperador y la del pueblo no era solo social. Era una construcción política diseñada para mantener la farsa de legitimidad. En este punto, resulta inevitable preguntarse, ¿era Puyi consciente de esa desigualdad? Sus memorias sugieren que durante gran parte de su vida no lo fue. Había sido educado en un entorno donde todo estaba dispuesto para él, donde los símbolos y rituales ocupaban más espacio que las realidades humanas. Cuando vivía rodeado de sirvientes, nunca se detuvo a pensar de dónde venían, qué sufrimientos cargaban, qué vidas dejaban atrás. Solo en su etapa de reeducación en Fushun comenzó a comprender que la vida del pueblo era radicalmente distinta de la suya. Ese aprendizaje fue doloroso. Allí, privado de privilegios, obligado a trabajar con sus manos y a convivir con hombres que venían de los estratos más bajos, Puyi descubrió lo que había ignorado toda su vida: la dureza de la existencia común. Aprendió a sembrar, a cargar agua, a cocinar. Y en ese descubrimiento sintió la distancia abismal entre su vida pasada y la de quienes habían vivido siempre así. El contraste social de su vida se convirtió también en símbolo histórico. Puyi no fue solo un hombre atrapado entre dos mundos. Fue la representación de una China que había mantenido, durante siglos, un sistema de élites desconectadas de la realidad del pueblo. Su vida mostró cómo ese sistema no podía sostenerse en el siglo XX, cómo el lujo de unos pocos no podía mantenerse frente al sacrificio de millones. En sus últimos años, convertido en ciudadano común en Pekín, ese contraste alcanzó un punto casi poético. El emperador, que había sido servido por decenas de eunucos en su infancia, ahora hacía fila en mercados, tomaba tranvías abarrotados, regaba plantas en un jardín público. La vida lo había llevado de la cúspide de la élite a la sencillez de la vida común. Ese cambio no solo fue personal, fue un reflejo de la transformación de China entera. El contraste entre élite y pueblo fue el gran escenario de su vida. Creció ignorando la dureza de su país. Vivió en la burbuja de palacios y mansiones. Fue manipulado en teatros de poder que se alimentaban de símbolos vacíos. Y al final, cuando todo se derrumbó,
tuvo que aprender lo que significaba ser un hombre más entre millones. Esa paradoja resume la historia de su existencia. El último emperador que empezó como símbolo intocable y terminó como ciudadano anónimo. Cuando Puyi salió de la ciudad prohibida en 1924 y se instaló en Tianjin, entró en un universo completamente distinto del que había conocido en su infancia. La ciudad prohibida había sido un mundo cerrado, impregnado de símbolos y rituales. Un espacio donde todo parecía detenido en el tiempo. Tianjin, en cambio, era una ciudad moderna, cosmopolita, marcada por la presencia de potencias extranjeras y por el contraste entre el lujo de las concesiones internacionales y la pobreza de los barrios chinos. Allí, Puyi se encontró con un nuevo tipo de élite: comerciantes, diplomáticos, empresarios extranjeros, militares y políticos locales que vivían en un mundo de privilegios rodeados de miseria. Su vida en Tianjin estuvo marcada por los lujos importados de Occidente. Habitaba mansiones amplias con muebles europeos, comía en vajillas finas, se paseaba en automóviles y escuchaba música en gramófonos. Vestía trajes de corte occidental, mandaba a traer perfumes, relojes y objetos modernos. En ese entorno, la élite cultivaba un estilo de vida de aparente refinamiento. Asistía a fiestas, celebraba banquetes y se relacionaba con diplomáticos de potencias extranjeras. Para Puyi, era un mundo fascinante, porque representaba la modernidad que no había conocido en la ciudad prohibida. Sin embargo, a solo unas calles de distancia, la mayoría de la población de Tianjin vivía en condiciones miserables. Los barrios pobres estaban abarrotados, con viviendas de adobe o madera, calles fangosas y falta de higiene. El hambre era común, las enfermedades se propagaban fácilmente, y los niños trabajaban desde temprana edad en talleres o como vendedores ambulantes. Mientras en las concesiones internacionales se iluminaban los teatros y los salones de baile, en los barrios chinos la oscuridad y la escasez eran la norma. El contraste era brutal. Puyi, aunque ya no era emperador en funciones, seguía viviendo en un mundo de privilegios desconectado de la realidad de la mayoría. Sus memorias revelan que en esa época estaba más preocupado por la apariencia de su entorno, por mantener un estilo de vida que lo diferenciara de los demás, que por comprender las dificultades de quienes lo rodeaban. Esa desconexión lo convirtió en un símbolo viviente del abismo entre las élites y el pueblo. Cuando en 1930 los japoneses lo instalaron como emperador títere en Manchukuo, ese contraste se intensificó. El estado ficticio creado por Japón estaba lleno de ceremonias fastuosas, palacios lujosos y símbolos diseñados para mostrar prosperidad. Puyi vivía en una residencia rodeada de jardines. Recibía a diplomáticos con trajes de gala. Participaba en ceremonias cuidadosamente planificadas. Todo era un teatro que lo mantenía en la ilusión de ser un emperador. Pero fuera de ese escenario, la vida del pueblo manchú era muy distinta. La ocupación japonesa significaba represión, trabajos forzados, pérdida de tierras, imposición de impuestos y constante vigilancia militar. Mientras Puyi cenaba en mesas llenas de manjares, miles de campesinos eran desplazados de sus tierras para dar paso a colonos japoneses. Mientras él vestía túnicas ceremoniales y escuchaba música en salones decorados, miles de hombres eran enviados a trabajar en minas o a construir infraestructura para la maquinaria bélica del Imperio nipón. Los japoneses usaban ese contraste de manera calculada. Mostraban al mundo a un emperador vestido con trajes de seda, rodeado de cortesanos, como símbolo de estabilidad. Pero esa imagen ocultaba la realidad de un pueblo sometido. Puyi, quizás sin plena conciencia, se convirtió en la pieza central de esa farsa. Un hombre rodeado de lujos artificiales mientras millones sufrían fuera de su vista. Lo más revelador de este contraste es que en Manchukuo convivían dos mundos paralelos: el de las élites que participaban en fiestas, banquetes y recepciones diplomáticas, y el del pueblo que sufría bajo la explotación colonial. El lujo de unos pocos era sostenido por el sacrificio de muchos. Cada banquete, cada traje,
Cada ceremonia estaba cimentado en la dureza de la vida campesina, en el trabajo forzado, en la represión. Este contraste no solo era económico, sino también cultural. Mientras Puyi y la élite de Manchukuo imitaban la modernidad occidental con muebles europeos, coches de lujo y vestidos importados, la población común mantenía costumbres tradicionales, vestía ropa sencilla y se alimentaba con lo poco que podían producir o comprar. Esa fractura cultural profundizaba la sensación de que existían dos realidades completamente separadas. En sus últimos años, cuando Puyi recordaba esa etapa, reconocía con cierta amargura que había vivido en una burbuja. Decía que en su juventud nunca comprendió lo que significaba realmente el sufrimiento de la gente común. Reconocía que había sido manipulado por los japoneses, pero también admitía que él mismo había buscado refugio en el lujo, porque lo hacía sentir distinto, importante, en un mundo donde su poder real era inexistente. Esa paradoja es fundamental. Cuanto menos poder tenía, más se refugiaba en las apariencias de la élite. Cuanto más control ejercían sobre él, más se rodeaba de símbolos de prestigio. El contraste entre su vida de lujos artificiales y la miseria de su pueblo no era casual. Era el mecanismo que mantenía viva la ilusión de su figura imperial. Este abismo entre élite y pueblo es una constante en la historia de los imperios, pero en la vida de Puyi adquirió un carácter extremo. Porque no solo se trataba de una élite desconectada, se trataba de un emperador reducido a marioneta, refugiado en los lujos que le ofrecían sus amos, incapaz de ver lo que ocurría más allá de los muros de sus residencias. El contraste en Tianjin y Manchukuo revela el núcleo de su tragedia. Un hombre que vivía rodeado de lujo, pero vacío de poder. Un emperador sin imperio, un rey sin reino, un símbolo sin contenido. Y mientras él habitaba esa burbuja, la China real sufría hambre, guerra y humillación. En esa distancia entre lujo y miseria, entre apariencia y realidad, se esconde el verdadero drama del último emperador. Cuando Puyi cayó prisionero del Ejército Rojo en 1945, tras la derrota de Japón, fue entregado al nuevo gobierno chino. En lugar de recibir el trato especial que había conocido durante toda su vida, fue trasladado a un lugar que cambiaría por completo su percepción del mundo. El Centro de Reeducación de Fushun, en la provincia de Liaoning. Allí comenzó la etapa más inesperada de su vida, la de ciudadano anónimo, despojado de títulos, lujos y privilegios. El contraste no pudo ser más radical. El emperador, que en su infancia había sido servido por decenas de eunucos, se encontró compartiendo una celda con hombres sencillos, muchos de ellos campesinos, obreros y antiguos soldados. El emperador, que había vivido entre sedas y banquetes, ahora dormía en camas duras, con mantas ásperas, y comía arroz simple acompañado de verduras hervidas. La abundancia y el refinamiento habían desaparecido de golpe. En Fushun, Puyi aprendió a realizar tareas básicas que jamás había hecho antes. Debía barrer su propia celda, lavar su ropa, preparar su cama. Al principio estas tareas le resultaban humillantes. Había sido educado para que otros lo sirvieran, para que nunca tocara lo cotidiano con sus propias manos. El solo hecho de tomar una escoba o un balde de agua era un recordatorio de cuánto había cambiado su vida. Pero poco a poco comenzó a ver esas labores como parte de un aprendizaje. El mayor contraste no era solo material, sino humano. En Fushun, convivía con campesinos que hablaban de sus cosechas, de la dureza del invierno, de las penurias que habían pasado. Escuchaba historias de obreros que trabajaban jornadas interminables en fábricas sin apenas descanso. Oía relatos de soldados que habían vivido en carne propia las batallas y las privaciones de la guerra. Todo ese mundo era nuevo para él, porque hasta entonces había estado encerrado en burbujas de lujo y ceremonia. Por primera vez en su vida, Puyi conoció de cerca lo que significaba la pobreza, la necesidad, la lucha diaria por la supervivencia. Comprendió que millones de personas vivían así desde siempre,
mientras él había estado rodeado de privilegios. Ese descubrimiento lo marcó profundamente. En sus memorias reconocería con humildad que en esos años aprendió a ver a los demás como seres humanos con historias propias, y que entendió que él había sido incapaz de hacerlo durante gran parte de su vida. La comida era un símbolo claro de este contraste. Durante su infancia en la ciudad prohibida, cada plato estaba cuidadosamente preparado, servido en vajilla de porcelana, acompañado de rituales de etiqueta. En Fushun la comida era simple: arroz, panecillos al vapor, verduras cocidas, a veces un poco de carne. Al principio, le costaba adaptarse, pero con el tiempo aprendió a valorar esa sencillez, a comprender que lo que para él era poco, para muchos era un lujo. El contacto con sus compañeros de reeducación también transformó su percepción. Al principio, muchos lo miraban con recelo, considerándolo un hombre inútil que había vivido de privilegios. Pero con los años, al verlo barrer, cargar agua y trabajar junto a ellos, comenzaron a aceptarlo como uno más. Ese proceso de integración fue doloroso, pero necesario. El emperador sin pueblo se convertía poco a poco en un ciudadano entre ciudadanos. En Fushun también se le enseñaron lecciones ideológicas. Debía estudiar textos, asistir a charlas, reflexionar sobre su pasado. Para un hombre educado en símbolos imperiales y supersticiones, aquello era un choque brutal. Pero más allá de la ideología, lo que más lo marcó fue el contacto humano, la convivencia diaria con hombres que nunca habían tenido lujos y que, sin embargo, mostraban dignidad en la sencillez de su vida. El contraste llegó a tal punto que Puyi, el hombre que había tenido tronos, palacios y sirvientes, comenzó a valorar la libertad de poder hacer cosas simples por sí mismo. Descubrió la satisfacción de preparar su propia comida, de cuidar una planta, de poder dormir sin miedo a traiciones palaciegas o conspiraciones. Lo que para muchos era rutina, para él era una revelación. Esa etapa de reeducación fue quizás la más auténtica de su vida. Allí no había coronas ni trajes ceremoniales, no había fotografías oficiales ni ceremonias teatrales. Solo quedaba el hombre, desnudo de símbolos, enfrentado a lo real. En ese ambiente, Puyi dejó de ser un emperador para convertirse en alguien que aprendía a vivir, como todos los demás. Con los años, al ser liberado y reintegrado a la vida civil en Pekín, llevaba consigo ese aprendizaje. El contraste entre su pasado y su presente lo hacía reflexionar constantemente. En lugar de añorar los tronos y los palacios, decía que encontraba paz en regar plantas en un jardín, en leer un libro en silencio, en caminar por las calles como un hombre más. Había descubierto que la vida, en su sencillez, podía ser más plena que en los lujos vacíos que había conocido. La reeducación en Fushun fue el último gran contraste de su vida. Lo llevó de la élite a la base, del lujo a la sencillez, de la ilusión al contacto con lo real. Y en ese tránsito, el último emperador de China encontró algo que nunca había tenido: la experiencia de ser un ser humano común. El último contraste de la vida de Puyi no se vivió en los palacios de la ciudad prohibida, ni en los salones de Tianjin, tampoco en los escenarios teatrales de Manchukuo, sino en los años tranquilos de su vejez, cuando se convirtió en un ciudadano común de la nueva China. Ese fue el desenlace inesperado de un hombre que había empezado su vida como el monarca más joven del mundo, proclamado hijo del cielo, y que la terminó regando plantas en un jardín público, trabajando en una biblioteca y caminando por las calles como cualquiera. Después de pasar cerca de una década en Fushun, en proceso de reeducación, Puyi fue liberado en 1959, gracias a un indulto. En lugar de volver a los palacios o a una vida de élite, se instaló en Pekín como un ciudadano ordinario. Este hecho ya era, por sí mismo, un símbolo. El emperador que había vivido entre muros inalcanzables, apartado de su pueblo, ahora compartía espacios comunes, viajaba en transporte público y hacía fila en mercados. En sus últimos años,
Vivió en un modesto apartamento, un espacio sencillo y sin lujos. Allí experimentó algo que nunca había tenido: intimidad y libertad personal. Durante su niñez, había sido observado por eunucos y cortesanos. En Manchukuo estaba vigilado por oficiales japoneses. En Fushun, por guardias y autoridades. Solo en su vejez, en aquel apartamento sencillo, pudo tener un espacio propio donde sentarse en silencio, leer un libro, preparar un té. Ese contraste de los palacios inmensos a una vivienda modesta era, para él, un descubrimiento. Uno de sus trabajos más significativos fue como empleado en una biblioteca de Pekín. Allí, entre estantes de libros, organizaba ejemplares, clasificaba volúmenes y colaboraba en tareas sencillas. Para un hombre que había sido educado como símbolo viviente del poder cósmico, aquella labor parecía trivial. Pero Puyi la apreciaba profundamente. Decía que rodearse de libros, trabajar en silencio, cumplir tareas modestas, le daba una paz que nunca había sentido en su vida imperial. Otro aspecto revelador de ese contraste fue su relación con la naturaleza. En sus últimos años, se dedicaba a regar plantas en jardines públicos, cuidando flores y arbustos como un ciudadano más. Para él, ese acto sencillo tenía un profundo significado. Después de una vida rodeada de símbolos cargados de peso cósmico, encontró consuelo en el cuidado cotidiano de seres vivos frágiles y pequeños. Allí, lejos de dragones dorados y tronos de jade, halló una serenidad que nunca había experimentado en sus años de esplendor. El transporte público fue también un símbolo de esta transformación. El emperador, que había sido cargado en literas, que había viajado en automóviles de lujo y había tenido escoltas a su disposición, ahora viajaba en tranvías y autobuses abarrotados, rodeado de gente común. En lugar de ser reverenciado, pasaba desapercibido. Nadie lo saludaba con genuflexiones ni reverencias. Nadie interpretaba sus gestos como señales cósmicas. Era, por primera vez, un hombre anónimo entre millones. Este anonimato, lejos de humillarlo, lo liberaba. En su infancia, cada movimiento suyo había sido registrado por cortesanos. En su juventud, cada gesto era manipulado por japoneses. En su reclusión, cada palabra era vigilada. En su vejez, caminar por la calle sin ser reconocido le daba una libertad que jamás había conocido. Ese contraste, el de ser objeto de culto a convertirse en un hombre cualquiera, se convirtió en su mayor aprendizaje. Sus relaciones personales también reflejaron este cambio. Se casó con una mujer sencilla, sin títulos ni linaje imperial, y compartió con ella una vida modesta. Para alguien que había vivido en matrimonios arreglados, donde las esposas eran elegidas por razones políticas, aquella unión basada en el afecto fue una experiencia nueva. En la intimidad de esa vida sencilla, experimentó una cercanía humana que la élite imperial nunca le permitió. En entrevistas y en sus memorias, Puyi habló con franqueza de este contraste. Admitía que había creído ser distinto, superior, destinado a reinar con el favor de los cielos. Reconocía que había vivido en una burbuja de privilegios desconectada de la realidad, y confesaba que, solo en la modestia de su vejez, había comprendido el valor de las cosas simples. Su reflexión era clara: la vida común, con su sencillez, podía ser más plena que el lujo vacío de un trono. Este desenlace tiene un carácter profundamente simbólico. El último emperador de China no terminó su vida como mártir ni como exiliado, tampoco como figura de lujo en algún país extranjero. Murió como ciudadano chino, en su patria, viviendo una vida modesta. Ese desenlace refleja, en cierto modo, la historia de China misma, el paso de un imperio milenario rodeado de símbolos místicos, hacia una nación moderna donde los individuos debían vivir como parte de una colectividad. El contraste final de su vida resume la esencia de su destino. Fue proclamado hijo del cielo y murió como hombre común. Fue educado para ser el centro del universo
y terminó regando plantas en silencio. Fue servido por miles y terminó sirviéndose a sí mismo. Ese tránsito no es solo personal, es el retrato de una transformación histórica, la caída de un sistema de élites y el surgimiento de una nueva sociedad. En sus últimos días, Puyi escribió que ya no soñaba con tronos ni coronas, que había dejado atrás las ilusiones imperiales. Decía que encontraba paz en las cosas simples, en preparar té, en leer un libro, en cuidar de una planta. Ese testimonio refleja la paradoja de su vida. Cuanto más lejos estuvo del poder, más cerca estuvo de comprender la vida. Así, el último emperador de China cerró su ciclo vital en el punto más opuesto a donde lo había iniciado. El contraste fue total, de los dragones dorados a los jardines públicos, de los banquetes imperiales a las comidas sencillas, de los rituales cósmicos al trabajo modesto de biblioteca. En ese tránsito se encuentra la clave de su legado. No solo la historia de un emperador, sino la historia de un hombre que conoció todos los extremos de la existencia humana. La vida de Puyi, el último emperador de China, nos habla en silencio de la fragilidad del poder y de la inevitable transformación de los símbolos humanos. Nació como hijo del cielo, rodeado de dragones dorados, sellos sagrados y rituales que lo convertían en el centro del universo. Fue educado para creer que su respiración sostenía el equilibrio del cosmos, que sus gestos tenían un peso eterno. Y sin embargo, la historia lo llevó a un destino distinto, a un camino donde los muros de la ciudad prohibida se derrumbaron, donde las coronas se quebraron, donde los símbolos se convirtieron en piezas de museo. Su vida fue un espejo de contrastes, entre el lujo imperial y la miseria del pueblo, entre la obediencia ciega de los eunucos y la dureza de los campesinos, entre la farsa de Manchukuo y la realidad de la ocupación, entre la reeducación en Fushun y la vejez sencilla en Pekín. En cada etapa, la grandeza de los símbolos se fue diluyendo hasta dejar solo al hombre. Y ese hombre, al final, encontró algo que nunca tuvo en el trono: la paz de lo sencillo, la tranquilidad de regar plantas en un jardín, de organizar libros en una biblioteca, de caminar entre la multitud sin ser reverenciado ni temido. Lo que en su juventud hubiera parecido una humillación se convirtió en la verdadera libertad. La historia de Puyi nos recuerda que todo poder humano es pasajero, que los símbolos más sagrados pueden desvanecerse, que incluso los imperios más antiguos pueden terminar en silencio. Pero también nos enseña que, en medio de las ruinas de la grandeza, puede brotar una vida nueva, más humilde, más cercana, más real. Quizás por eso su figura sigue despertando fascinación, porque en él vemos reflejada la paradoja de la historia humana. La paradoja de un hombre que lo tuvo todo y terminó con nada, y que en esa nada descubrió al fin lo que significa ser humano. Querido viajero del tiempo que me escuchas, esta no es solo la historia del último emperador de China. Es también un recordatorio para nosotros, en este presente, de lo efímero del poder y de la permanencia de lo humano. Es un espejo que nos invita a preguntarnos: ¿qué es lo que realmente queda de nosotros cuando los símbolos desaparecen? Si esta travesía por la vida de Puyi te ha conmovido, te invito a que formes parte de esta comunidad que busca mirar el pasado con calma, con asombro y con profundidad. Aquí, en Testigo del Tiempo, cada historia es una llave que abre puertas secretas. Cada relato es un puente hacia mundos que ya no existen, pero que todavía tienen mucho que decirnos. Suscríbete, comparte este viaje con otros y acompáñanos en esta aventura de descubrir lo invisible detrás de lo visible, lo humano detrás de lo histórico. Porque la historia no es solo fechas y nombres, es la memoria de lo que fuimos y el reflejo de lo que aún somos. Y recuerda, así como el último emperador de China encontró paz en lo sencillo,
También nosotros podemos encontrar sabiduría en las pequeñas cosas, en las historias que parecen olvidadas, en las voces del tiempo que susurran todavía al oído.